Trono de los Arcanos Mágicos apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 891. 10 años después. Así es. Tras conocer la pregunta de Fernando, Antek se burló de él. ¿Sospechabas que una leyenda se rindió a la iglesia? ¿Qué pueden ganar con eso? Los archimagos comunes pueden recibir seguridad y los materiales proporcionados por la iglesia. ¿Qué puede obtener un hechicero legendario? Después de que se eliminen los problemas externos, serán los primeros tipos en ser desechados. Una explicación tan suave y convincente no sonaba como algo en lo que un tipo tan cobarde como Antek podría haber pensado tan rápidamente. Debe haberlo recordado cuando el rey de la pesadilla y Stannis lo discutieron y Fernando se burló de Antek en su corazón y dijo solemnemente: ¿qué están investigando exactamente las leyendas en la ciudad de Kufurai? Los misterios de la fe, la deificación de los dioses, dijo Antek con franqueza. Fernando lo miró fijamente con sus ojos rojos, hasta que le fue imposible mantener la calma. Movió el hombro hacia atrás y preguntó: ¿qué sospechas? No lo sé, pero estoy seguro de que definitivamente no es la respuesta, al menos no la respuesta más fundamental, dijo Fernando solemnemente. Evidentemente, Antek se sintió aliviado. Miró a Fernando con sinceridad. No obstante, es una respuesta. Entendido. No lo seguiré más. Pedirle a un cobarde que aguante demasiada presión lo asustará demasiado para irse a dormir. Fernando escuchó el significado de Antek entre líneas. Si pregunta más, es posible que no se pueda garantizar su seguridad. Antek no se enojó después de que se burlaran de él. Palmeó el hombro de Fernando con una sonrisa. Cuanto más asustado estoy, mejor dormiré. La suave sensación en sus dedos le hizo mover la mano hacia atrás rápidamente. Se sonrojó de nuevo porque Fernando seguía siendo Nando. Fernando resopló. Sintiendo que su cuerpo ya se había recuperado, dijo: debería salir de aquí lo antes posible. Los secretos podridos enterrados bajo tierra me repugnan. Tengo la piel de gallina en todo el cuerpo. En resumen, sintió que los secretos eran peligrosos. He traído a los hechiceros que contrató. Están fuera de la ciudad. Antek tenía mucho miedo de que Furán pudiera ver a través de la identidad de Fernando, en cuyo caso definitivamente se convertiría en un daño colateral. Entonces, había estado tratando de persuadir a Fernando para que se fuera lo antes posible. Fernando miró a Antek con sorpresa. Es raro verte tan preparada. Jeje. Antek disfrutó de los elogios de Fernando. Fernando conversó un rato con Antek. Después de hacer tratos sobre futuras reuniones, se dirigió a la puerta y giró la perilla. En ese momento, entró un hombre que parecía estar en la treintena. Tenía un aspecto tan sencillo que habría sido irreconocible entre cualquier multitud. Miró a Fernando de arriba abajo y dijo en voz baja: aunque eres un pervertido, tienes la visión y la capacidad de análisis que son mejores que las de otras personas. Eso no está mal. Se supone que debo estar feliz por tu cumplido, idiota, que no puedes distinguir entre el sueño y la realidad. Fernando estaba tan malvado como de costumbre. El hombre era Stannis, a quien Antek había descrito y pintado para Fernando antes, y el futuro rey de la pesadilla. Las palabras no pueden traerle ningún beneficio, pero la magia sí, dijo Stannis con frialdad. Según Antek, tienes opiniones diferentes sobre las ilusiones y los sueños. Espero que no estén tan mal, o será una pérdida de tiempo. Fernando se rió entre dientes. También espero que no pierdas mi tiempo. Los dos comunicaron sus opiniones sobre ilusiones y sueños en la sala. Aunque no involucró los símbolos y estructuras mágicos detallados, ambos se beneficiaron mucho de la lluvia de ideas. Un rato después de que Fernando se fue, llegó Furán, quien había estado ocupada en el trabajo de su maestra. No era exactamente amor entre ella y Fernando, pero no pudo evitar sentirse culpable cuando pensó que las desgracias de Fernando se debían a su inteligencia equivocada. ¿Qué? ¿Ha vuelto a Olm? Furán miró a Antek y no pudo oír nada más. ¿No se despidió de ella? ¿La reciente felicidad no merecía una despedida en absoluto? Furán estaba bastante triste porque Fernando se había ido e ignoró su encanto. De repente, Stannis abrió la boca y dijo con indiferencia: ¿estás interesado en un cuerpo femenino con alma masculina? Antek no es malo. Tiene un alma que es aún más cobarde que las mujeres. Modificación. ¿Qué quieres decir? Furán se quedó atónito al principio. Entonces, surgieron todas las confusiones cuando ella estaba con Fernando, y miró a Antek. Fernando no era un actor profesional en absoluto. Estuvo bien por un tiempo, pero a medida que pasaban más tiempo juntos, había ciertos detalles que Furán encontraba desconcertantes.
Antec retrocedió asustado. No, no era de mi incumbencia. Fernando era solo un pervertido al que le gustaba ser una chica. No tuvo el coraje de mentir ante el rostro de Furán. Con tristeza, Furán apretó los dientes con fuerza y no dijo nada durante mucho tiempo. Justo cuando Antec estaba asustado e intentaba acercarse a Stannis, de repente agitó el brazo. Lo convertiré en una mujer real la próxima vez que lo vea. 10 años después, Rentato estaba cálido y vigoroso al final de la primavera. Fernando, todavía con su túnica mágica roja favorita, ignoró a los caballeros y clérigos de la ciudad y pronto llegó al hotel Pescado Asado. Viejo Green, todavía no estás muerto. Gritó en el momento en que entró en la habitación. Old Green entrecerró los ojos y lo miró. Seguiré vivo incluso después de tu muerte. Las cartas de hoy. Le arrojó un montón de cartas a Fernando. Hace 10 años, después de que la iglesia devolviera la espada de la verdad junto con 2 santos, la situación se estabilizó. Sin embargo, con el paso del tiempo, desde que la iglesia se vio atrapada en un callejón sin salida con el ejército de la coalición en Alto Itria, y las leyendas de la iglesia fueron distraídas por los legendarios monstruos marinos en el océano ilimitado, los nobles de Olm empezaron a tener un segundo pensamiento si ya no trabajaba tan duro. La nueva situación alcanzó un punto álgido hace 2 años cuando el Señor de la Muerte se recuperó por completo y mató a un gran cardenal en un enfrentamiento frontal. Más tarde, los nobles harían la vista gorda ante los que llevaban túnicas mágicas en la calle siempre que no estuvieran con clérigos. Además, cada vez más de ellos trabajaban en secreto con hechiceros, con la esperanza de que la iglesia pudiera ser golpeada y se pudiera forjar un equilibrio entre los nobles, los hechiceros y la iglesia. Una mano invisible apareció ante Fernando antes de agarrar las cartas y abrirlas. Según sus expectativas, encontró que la letra de Atawai era aún más elegante ahora. En las letras había preguntas matemáticas tan complicadas que incluso Fernando se sintió deslumbrado, teniendo la ilusión de que no era tan bueno en matemáticas como Atawai. 10 años podrían ser demasiado cortos para hacer un gran avance en la magia, pero fue suficiente para que un maestro matemático con suficientes talentos se elevara. Esta chica no es tan mala en matemáticas, remarcó Fernando con su tono simbólico. Green lo despreció. Este es su comentario similar número 39. ¿Es realmente tan difícil admitir que sus talentos matemáticos son mejores que los suyos? Fernando no escuchó eso, pues ya se había sentado y habitado en el mundo de las matemáticas. Tiene una comprensión tan profunda de la fluxión, no, del cálculo, hizo contribuciones decisivas, cuanto más leía Fernando, más sorprendido estaba. Había estado escribiendo a Atawai ofreciéndole orientación matemática durante los últimos 10 años, pero cuando llegó a la fluxión más vanguardista, ella solo pidió las definiciones básicas. Douglas había cambiado el nombre de fluxión a cálculo. Sin embargo, en una de las cartas de hoy, el conocimiento sobre cálculo que dio Atawai estaba más allá de sus habilidades, y tenía que aprenderlo primero. ¿Cuándo aprendió cálculo? Fernando pensó con recelo. Pronto recordó algo que dijo Douglas. Una joven amiga cree que el cálculo suena mejor que la fluxión, y ha hecho grandes contribuciones al establecimiento de este sistema. Así que, llamémoslo como ella dice. En ese momento, pensó que Douglas se refería a Erika que pasaba mucho por allí. Ahora se dio cuenta de que tenía que ser Atawai. Le había estado escribiendo tanto a él como a Douglas sobre el conocimiento matemático. ¿Desde cuándo era matemáticamente capaz de establecer el cálculo junto con Douglas? Fernando hizo una mueca, sintiendo que se había quedado atrás. Viejo, ¿Atawai todavía le está escribiendo a Douglas? Fernando levantó la cabeza y preguntó. Old Green limpió la taza como de costumbre y dijo con indiferencia. Por supuesto, sus habilidades matemáticas no son nada comparadas con las de Douglas. Ella no habría pedido su guía si Douglas no hubiera estado en allí en todo el tiempo. Ciertamente no le importaba golpear a Fernando. No obstante, el cálculo se ha completado años antes de lo que pensaba. Este será el logro más deslumbrante en la historia de la magia. Fernando no se sintió amargado, pero habló con entusiasmo. Old Green estaba asombrado por lo abierto que era. Preguntó. ¿El logro más deslumbrante? Jeje. ¿Quién podría haber pensado que uno de los contribuyentes es una niña que es incapaz de hacer magia? Cuidó de Atawai en su último año. Aunque habían pasado 10 años, Atawai seguía siendo una niña a sus ojos. Parece que necesito tratarla como a una igual durante nuestra comunicación. Fernando volvió a guardar las cartas, dispuesto a estudiarlas más a fondo cuando regresara. Old Green miró a su alrededor.
Al no ver a nadie aquí, preguntó en voz baja. ¿Estamos tomando medidas esta noche? Fernando asintió solemnemente antes de decir con una ligera incomodidad. Será mejor que tengas cuidado. Habiendo recuperado sus fuerzas, el Señor de la Muerte creyó que ya era hora de que ocuparan una ciudad importante con la infraestructura necesaria para que la defensa en la que había trabajado en secreto durante décadas se pudiera establecer lo antes posible para resistir la llegada de Dios. Habían pasado 10 años. Nadie sabía cuán fuerte era el Papa y cuánto tiempo pasaría antes de que pudiera realizar la llegada de Dios. Solo pudieron hacer los preparativos lo antes posible. ¿Estás seguro? Oldgrim preguntó preocupado. Fernando asintió con la cabeza. Por supuesto, porque los nobles estarán de nuestro lado. Capítulo 892 Accidentes. En Cocus del Ducado de Calais, como estaba justo al lado de los pantanos del sur, hacía mucho calor a pesar de que era la mitad de la noche. De vez en cuando, pájaros espeluznantes salían volando de la oscuridad con gritos espeluznantes. En el borde del pantano, Arnold, que había estado mirando a Cocus City, de repente se divirtió. Nielsen, nunca pensaste que podrías regresar a esta ciudad algún día, ¿verdad? Hablaba de su regreso como maestro. Este lugar, como capital del Imperio Aso, tenía la infraestructura más perfecta para la defensa que desarrolló el Lieja de la Muerte. Naturalmente, se convirtió en el objetivo de la operación. Con su gordo hinchado moviéndose, Nielsen dijo con sentimientos inusuales y encontrados. Pensé que nunca volvería a visitar a Cocus en mi vida. Recuerdo que el Lieja de la Muerte me elogió aquí mismo cuando me convertí en un archimago del 9º círculo. Priscilla cubrió su ansiedad con una sonrisa. Al principio, pensé que el objetivo era Rentato en lugar de Cocus. La operación debía ser llevada a cabo principalmente por hechiceros legendarios bajo la cooperación secreta de caballeros legendarios. Sin embargo, después de que las iglesias fueron destruidas y las ciudades ocupadas, se necesitaron muchos hechiceros de alto rango para mantener el orden y prepararse para la construcción de la defensa. Por lo tanto, Arnold estaba esperando la señal al borde del pantano con Nielsen, Priscilla, Amanata, Fernando y los otros hechiceros. Arnold chasqueó la lengua. La espada de la verdad no quiere perder su territorio. ¿Por qué no está Douglas aquí? Priscilla básicamente descubrió la razón. Miró a su alrededor pero no vio al archimago que le dejó una profunda impresión hace 10 años. Arnold sonrió. Douglas dijo que su investigación se había acercado al momento más crítico, y él estaba en algo. Entonces, dije que no necesitaba participar en la operación. Entonces, de repente entrecerró los ojos. Ha comenzado. Recibió un mensaje del Lieja de la Muerte. Los legendarios hechiceros estaban a punto de actuar. Debajo del lodo espeso, la ciudad andrajosa en el cielo yacía allí como de costumbre. Douglas se sentó en la plaza en el centro de la ciudad, frente a trozos de papel que tenían símbolos y números por todas partes. La ley concluyó a partir de tremendos registros astrológicos y la aplicación del cálculo le permitió tocar algo maravilloso, pero aún le quedaba un hueco para descubrir qué era exactamente. Las preguntas lo perseguían y lo mantuvieron aquí durante días, pero a pesar de eso, nunca encontró la respuesta perfecta. Los secretos de los planetas y la fuente de energía de la Tierra. Los secretos más esenciales del mundo parecían estar justo frente a él, y todo lo que tenía que hacer era empujar la puerta y abrazarlos. Todo lo que necesitaba era un momento más. En la plaza, varios brujos, que vigilaban el lugar, deambulaban con sus hijos. Sentían mucha curiosidad por el archimago contemplativo, pero no se atrevieron a acercarse a él. Los niños corrieron alegremente lejos unos de otros, tratando de ganar los frutos en manos de sus padres. A Alto se prendió fuego. Los edificios se derrumbaron uno tras otro. Los círculos de defensa no parecían ser de utilidad. ¿Qué pasó? ¿Dónde está nuestra defensa? Beto, que estaba en medio de una fiesta, no esperaba que la iglesia atacara en ese momento, o que la defensa de Alto no funcionara en absoluto. Alto era el bastión occidental del Imperio Mágico. Primero fue construido para lidiar con las criaturas en la Cordillera Oscura y solo segundo después de Antiflare en términos de robustez. Después de que legendarios hechiceros, vampiros, dragones, elfos y otras personas se reunieran aquí para resistir a la iglesia, la defensa se había perfeccionado y fortificado sin preocuparse por el costo. La ciudad era tan fuerte como Antiflare después de más de 10 años. Era una de las cartas de triunfo con las que el ejército de coalición esperaba contrarrestar la llegada de Dios. Sin embargo, la defensa no se activó en el momento crítico.
Furán estaba de un humor bastante frío cuando entró en pánico. Solo hay una razón por la que la defensa no está activada. Algo anda mal con la leyenda que está vigilando la defensa. ¿Quién es? Beto, los gemelos y Antek preguntaron simultáneamente. Furán los miró y resopló, ¿son idiotas? Lo más importante ahora es escapar, no descubrir qué leyenda está equivocada. ¿Puedes matarlo? Los grandes cardenales y caballeros de la iglesia están justo encima de Alto, ¿y tienes tiempo para hacer esa pregunta? Esta vez habló a través del vínculo telepático. Mientras los reprendía, corrió al sótano de la villa. No te quedes sin. Es posible que nos maten las secuelas de la batalla de las leyendas. Tampoco vayas con nuestros maestros. Deben haber sido detenidos por los grandes cardenales y los caballeros legendarios. Salgamos de la ciudad por canales secretos. Y escóndete en la cordillera oscura antes de que descubramos lo que pasó. Los orgullosos estudiantes de leyendas estaban bastante asustados. No supieron responder por falta de experiencia. Las cosas habrían ido mejor si Stannis estuviera aquí, pero había vuelto a la cordillera oscura en busca de materiales. Afortunadamente, Furán mantuvo la calma básica en este momento y mostró su liderazgo. Ella señaló la mejor manera de lidiar con la situación. Antek se estremeció de miedo. Nunca pensó que se enfrentaría a peligros tan graves. Prefería esconderse en la oscuridad y derrotar al enemigo creando sueños e ilusiones. En este momento, los enormes ruidos en el cielo desafiaban su corazón todo el tiempo. De repente, la luz más pura descendió del cielo y purgó todas las cosas impías como si fuera un mandato del dios. La luz fue reflejada por un espejo misterioso que apareció de la nada y se dividió en múltiples rayas. Uno de ellos golpeó la casa donde se encontraban Furán y sus compañeros precisamente. Una luz sagrada estalló. Con un pequeño crujido que sonó como el mazo cayendo en manos de un juez, toda la casa desapareció. Beto, Furán, Antek y el resto de ellos estaban a solo un paso del sótano, pero todos fueron consumidos por las consecuencias de la luz del juicio. Al ver su cuerpo y su alma a punto de convertirse en luz sagrada rápidamente, Beto solo tuvo un pensamiento vago en su mente. ¿Voy a morir tan fácilmente? En la era del caos y la oscuridad, Beto no estaba seguro de poder vivir hasta el final natural de su vida a pesar de que era alumno de una leyenda. Había imaginado posibles caminos que lo llevaron a la muerte, y todos fueron heroicos. Algunos involucraron batallas con leyendas, mientras que otros fueron sus desesperados contraataques después de que fue emboscado. Sin embargo, no supo hasta el día de hoy que moriría de una muerte tan fácil y desconocida. Las secuelas de la batalla de dos leyendas lo habían aniquilado por completo. No fue una muerte heroica en absoluto. Ni siquiera podía oponer resistencia. Ahora estaba familiarizado con la gente común que murió en las batallas anteriores. Entonces, yo no soy el héroe, la conciencia de Beto se dispersó por completo. Antek también sintió la vaporización momentánea de su cuerpo y su alma. Su miedo finalmente se fue, reemplazado por una vaga pena. No he creado un sueño real todavía no tengo muchas citas en mi sueño, nunca viviré para encontrarme con Fernando de nuevo, para ser honesto, el Nando en el que se convirtió era realmente bonito, aunque no tan bonito como Furán. Aturdido, Furán vio a Beto, Antek y sus otros compañeros engullidos por la luz sagrada. El brillo de sus métodos de conservación de la vida brilló, solo para volver a ahogarse. Sabía muy bien que terminaría como ellos. No quiero morir aquí. Soy una emperatriz que se convertirá en un hechicero legendario en el futuro. ¿Cómo puedo morir como un hechicero común tan fácilmente? Hay muchos deseos que aún no he cumplido. Necesito ajustar cuentas con Mando y transformarlo en una chica de verdad. Las ambiciones, los deseos y los deseos estallaron, pero las luchas de Furán fueron inútiles. Después de una breve situación, también fue disuelta por la luz sagrada, sin dejar nada más que sutiles arrepentimientos. Todo el tiempo, las dos leyendas que luchan en el cielo nunca miraron la casa en absoluto. La casa no tenía más que paredes incompletas que estaban en llamas. Nadie sabía que las llamas contaban la historia de un grupo de estudiantes de leyendas que luchaban contra su caída, solo para morir en silencio. Cualesquiera que sean los grandes deseos y ambiciones que tuvieran, solo podrían ser enterrados en esa época. Después de que sopló un viento caliente, ya ni siquiera se podían encontrar cenizas. El rey de la pesadilla, el mentor estelar y los otros hechiceros legendarios lucharon duramente contra algunos grandes cardenales y caballeros legendarios, comunicándose entre sí a través del vínculo telepático. Son imparables.
Gregory está reprimiendo a Drácula y al maestro del océano ilimitado con la fuerza de un semidios. Mecantron detuvo a Dionysos. Iván y Rudolf están luchando contra la diosa madre de la tierra y la reina elfa. ¿La luna plateada no ha aparecido? No. ¿Qué hacemos? Tenemos que recurrir al último recurso. Es hora de poner a Kufurai en uso. Muy bien. Solo podemos convocar al Señor del Infierno ahora. Después del fallido ataque de la luna plateada contra el expapa, los legendarios hechiceros decidieron agregar otra ventaja importante a la batalla, incluso si eso significaba que tenían que vender sus almas a los demonios. De repente, el mentor estelar dijo con una expresión de asombro: es inútil. El sacrificio de sangre en Kufurai es inútil. Es él. Es Banam. Alguien finalmente se dio cuenta de quién era el traidor. Era Banam, el fuego original. No era el turno del fuego original de vigilar la ciudad, por lo que no sospecharon de él al principio. Por lo que habían visto, debió haber asesinado al legendario hechicero. Ahora que su última carta de triunfo no funcionó, el mentor estelar, el rey de la pesadilla y el resto de ellos ya no estaban dispuestos a pelear más. Comenzaron a buscar oportunidades para escapar. Sin embargo, un hombre de mediana edad apareció de repente en el cielo. Su rostro era sencillo y su piel oscura, pero estaba elegante con su corona sagrada y su bastón de platino. Gregory. El Papa. ¿No lo detuvieron Drácula y el maestro del océano ilimitado? El Papa Gregorio sonrió. Dado que la luna plateada no llegó, Drácula solo pudo evacuar con anticipación. Después de que se fue, Alex ciertamente tampoco quiso desperdiciar su vida aquí. Después de una pausa, miró al grupo de hechiceros legendarios. Ninguno de ustedes está en la cima de lo legendario. Me pregunto si pueden quitarme una luz del juicio juntos. Cuando los hechiceros de nivel 3 se enfrentaban a un semidios, morirían instantáneamente si no escapaban a través de sus impredecibles hechizos. Además, en la situación actual, todavía estaban siendo perseguidos por un montón de grandes cardenales y caballeros legendarios. Porque ha dejado de perseguir a las principales leyendas, pero centró su atención en tratar con el resto de nosotros? Ese fue el pensamiento final del rey de la pesadilla y el resto de los hechiceros. Capítulo 893 Oscuridad y amanecer. En el cielo alto, la bruja de Islandia, el ojo de la maldición y el señor de la muerte formaban un triángulo muy lejos el uno del otro. En su centro estaba Heart of Time Critonia, que ya no tenía tanta confianza, así como el hombre maduro Offenberg que tenía un par de fríos ojos plateados. Ninguno de los caballeros legendarios sostenía su espada larga. Simplemente flotaron allí con las manos vacías. Ya es hora. Bajaré y les pediré que cancelen la defensa. Offenberg levantó los ojos y miró las estrellas claras. Atlant, el ojo de la maldición, dijo con una sonrisa. Gracias por su cooperación, Su Majestad. A diferencia de Critonia, Offenberg no fue controlado por la muerte del Lieja de la Muerte, y era casi una leyenda superior. Entonces, era más como un socio. Offenberg se dio la vuelta y voló hacia abajo en un rayo de luz mientras su voz sonaba en el cielo. Tomar acción. Apenas había concluido su oración cuando el cuerpo de Critonia de repente se volvió borroso en ondas. Una espada plateada salió de su cuerpo y atacó a la bruja de Islandia. En realidad estaba sosteniendo la espada de la verdad de Offenberg. Sorprendida, la bruja de Islandia solo tuvo tiempo de activar la defensa pasiva y los efectos de parpadeo. Sin embargo, la luz de la espada de plata no podía desecharse como un parásito. Cortó la defensa mágica y anuló los efectos del transporte espacial, cortando a la bruja de Islandia con precisión. La espada de la verdad corta todo. A Critonia no le importaba nada más y no se defendía en absoluto, como si el señor de la muerte y el ojo de la maldición junto a él no existieran. En este momento, solo podía ver a la bruja de Islandia en sus ojos. El señor de la muerte simplemente lo miró sin hacer nada porque parecía haber sido trasladado a un mundo diferente. La espada de plata atravesó el cuerpo de la bruja de Islandia, que parecía estar hecho de hielo. Fue destrozado por innumerables huecos ilusorios en pedazos de danza, lo que resultó en una gran nevada. Incluso al borde de su muerte, la bruja de Islandia no podía creer que el corazón del tiempo la atacaría, porque el Lieja de la muerte le había implantado una terrible maldición antes. En el momento en que los lastimara, su sangre inmediatamente herviría y lo mataría. La fuente de la maldición fue la esencia legendaria superior del Lieja de la muerte.
Entonces, incluso los semidioses como el Señor del Infierno o el Dios de la Luna Plateada apenas podían levantarlo sin llamar la atención del Señor de la Muerte, a menos que un hechicero de nivel semidios lo rompiera directamente. Era absolutamente imposible. Un hechicero así no había nacido todavía. Los copos de nieve se dispersaron y la bruja de Islandia murió. La franja plateada de brillo que Offenberg convirtió en zigzag a la mitad y brilló en el frente del ojo de la maldición. Atlant se había dado cuenta de lo que estaba pasando cuando la bruja de Islandia fue atacada. Sin embargo, en lugar de brindar ayuda, simplemente lanzó un hechizo para escapar. Por lo tanto, cuando el brillo en el que se convirtió Offenberg lo golpeó, solo un grito atravesó los espacios intermedios, pero no se logró nada mejor. Eres un corredor rápido, dijo Offenberg con frialdad y no lo persiguió. En cambio, miró al Señor de la Muerte y pensó para sí mismo. No me culpes. Todo es porque Alto ha fallado, y ya no tienes ninguna posibilidad. La inteligencia de hace media hora decidió su elección. Aunque los hechiceros legendarios conservaban la comunicación diaria, eran incapaces de establecer círculos mágicos de transmisión en todas partes y solo podían intercambiar mensajes a través de sus semiplanos en momentos fijos. Dado que los legendarios hechiceros de Alto estaban en medio de una intensa batalla, ciertamente no tuvieron tiempo de enviar inteligencia a este lugar. El señorío de la muerte parecía haber sido abandonado por el mundo. Flotó allí. No podía hablar, lo que le hizo darse cuenta de que se había encontrado con un semidios. En el cielo de Cocus, un hombre de mediana edad, que tenía una corona sagrada y un bastón de platino, salió a la superficie y dijo pacíficamente: deberías sentirte honrado. El Señor me ha pedido que aborte la persecución de las criaturas oscuras y venga a ejecutar tú. Un hechicero legendario y un nigromante que había sido una leyenda durante 1000 años eran definitivamente los más horribles. Incluso Drácula y Danisos no se atrevieron a decir que eran más fuertes que el Señor de la Muerte. En términos de los ataques misteriosos, las habilidades de supervivencia y los métodos de resurrección, el Señor de la Muerte era mucho más hábil que ellos. Mirando al Papa Gregorio ante él, el Señor de la Muerte preguntó de repente: ¿quién eres exactamente? La maldición sobre Critonia se había resquebrajado de alguna manera, lo que le hizo darse cuenta de que algo no estaba bien. Luego sintió un vago sentimiento de familiaridad por parte del Papa. La familiaridad que había sentido de cierto hechicero legendario muchos años atrás. Las voces no podían extenderse fuera del alcance del poder de Gregory. Levantó la cabeza y dijo con orgullo: no mereces saber. Se levantó la vara de platino y apareció la proyección de Mountain Paradise. Las alabanzas de tú eres uno, y todos resonaron en el cielo. El viejo Fox Arnold se sintió ansioso cuando vio los copos de nieve bailando. El terrible sentimiento vino a través de la proyección de la estrella anfitriona del destino. Correr. Rugió desesperadamente. Desde todas las partes del pantano, caballeros de oro y caballeros radiantes llegaron a ellos como elementos y luz. En Cocus, las túnicas rojas llegaron bajo la protección de la luz sagrada. En la oscuridad, los vigilantes nocturnos cosecharon vidas impredecibles. Volviendo a sí mismos, Congus, Nielsen, Priscilla, Fernando y los otros hechiceros no sabían lo que estaba pasando, pero comenzaron a hacer todo lo posible para matar a sus enemigos. Mientras tanto, usaron hechizos para salvar la vida lo antes posible, con la esperanza de escapar incluso mediante el suicidio. La batalla fue de lo más intensa. Arnold buscó a Priscilla y Fernando, con la esperanza de echarles una mano antes de escapar. En este momento, Critonia lo vio desde el cielo alto. Entrecerró los ojos y agitó su mano derecha. La espada de la verdad inmediatamente cortó a Arnold en una racha de brillo. ¿Eres demasiado débil para involucrarte en esto? La inteligencia sin fuerza no es nada, se burló casualmente. Los efectos mágicos en Arnold se habían roto antes de que se activaran. La espada le atravesó el cuerpo. La sensación fría y punzante paralizó el alma de Arnold y lo hizo volverse hacia Rentato inconscientemente. Pensó confundido: ¿finalmente voy a morir? Viejo zorro. Viejo zorro. Luchando hasta el borde del asedio a pesar de las heridas, Fernando vio al viejo zorro golpeado por la espada plateada justo cuando estaba a punto de lanzar Chaos Teleportation. En su mente, el viejo zorro era un anciano extremadamente astuto. Dijera lo que dijera, podría haber un plan detrás. Siempre estaba a gusto y todo estaba bajo control. ¿No debería tener más planes de respaldo y más refuerzos? ¿Estaba muriendo así? Una daga atravesó la oscuridad en la espalda de Fernando.
bajo tierra cerca de Rentato, y Douglas se sentó en el centro de la plaza, aturdido, completamente concentrado en el problema que era de suma importancia. Después de trabajar duro durante un tiempo, levantó la cabeza exhausto y miró a los hechiceros restantes. En este momento, algunos niños pequeños corrieron y jugaron entre ellos. Uno de ellos tiró accidentalmente la manzana en sus manos. En una parábola, la manzana cayó al suelo del cuadrado. La curva golpeó la cabeza de Douglas como un rayo e iluminó toda la oscuridad. Todo lo que acumuló en el pasado se reunió en una respuesta. Ese es el caso. Esa es la ley del movimiento de los cuerpos celestes. Como si estuviera loco, Douglas tomó su pluma y escribió en el papel junto a él rápidamente. Todos los incendios en Alien se extinguieron repentinamente y de la tierra salieron explosiones sordas. Los hechiceros que se quedaron en este lugar se miraron desconcertados, sin tener idea de lo que había sucedido. Era de noche y se suponía que Rentato estaba cubierto de oscuridad. Sin embargo, un sol abrasador colgaba del cielo y soltaba luz y calor. Detrás de él, apareció un universo vasto e ilimitado, y las estrellas funcionaron en patrones tanto aparentes como misteriosos. ¿Qué pasó? Los guardias de la ciudad que aún no habían dormido estaban asombrados. Cerca de su muerte, Arnold de repente vio el sol naciente en la dirección de Rentato, que era un gran contraste con la oscuridad de su lado. Luchó por poner una sonrisa. ¿Estoy teniendo una ilusión? ¿O realmente lo ha logrado? En un vago consuelo, fue destrozado por la espada de la verdad. Fernando también vio eso. Tratando de evitar verse afectado por el efecto aturdidor de la daga, desapareció a través de Chaos Teleportation. ¿Es de día en Rentato? ¿El mundo cognitivo de Douglas se ha solidificado a medias? ¿Una retroalimentación del mundo real? Fueron los últimos pensamientos antes de desmayarse. Mientras tanto, Ceaseles Wynn, el legendario caballero de Cocus, se unió al campo de batalla y bloqueó a todos los demás que intentaban escapar. El océano de marfil de luz sagrada consumió el cielo. El cuerpo del Señor de la Muerte se volvió transparente de manera irreversible. Sintiendo los cambios en Rentato, sonrió con sentimientos complicados. La sucesión de la magia nunca se detiene. El Papa Gregorio parecía 20 años mayor de repente, y su cabello se volvió gris. Miró el sol en Rentato y tosió. Es solo la semisolidificación del mundo cognitivo. Es una nueva leyenda como mucho. Necesitaba tranquilidad después de la llegada de Dios y no quería volver a atacar, así que le dijo a Offenberg: ve y ocúpate de ello. La gente con la que estaba familiarizado se derrumbó, la sangre del viejo zorro se derramó en su rostro, los enemigos estaban por todas partes en la oscuridad y era imposible escapar. Fernando despertó repentinamente de su pesadilla, sintiendo dolor en todo el cuerpo. Alguien a su lado lo olió. Fernando miró en estado de shock, solo para descubrir que estaba dentro de un vagón espacioso, que viajaba de manera constante sin ningún golpe. Dentro del carruaje, una chica muy hermosa lo miraba sin expresión. Tenía un par de ojos claros y fríos. ¿Atawai? Fernando la reconoció aunque no se habían visto en 10 años. No pudo evitar sentir que la niña se había convertido en una mujer hermosa. Atawai vestía un vestido rojo común de la corte. Ella asintió con la cabeza como reconocimiento. Luego, pensó durante mucho tiempo, solo para no encontrar nada para consolar a Fernando, así que simplemente dijo: los obstáculos para el nivel legendario de Douglas ya no existen. Fernando volvió a la realidad de repente. Gritó de frustración y depresión. ¿Cómo va a ayudar eso? El Señor de la Muerte está muerto, el viejo zorro está muerto, Nielsen está muerto, todos están muertos. ¿Cómo va a ayudar una nueva leyenda? Con los ojos brillantes, Atawai lo miró fijamente durante un rato. Luego, tomó un libro grueso de tapa negra cerca. Douglas me pidió que te lo diera. ¿Un libro? En su desesperación, Fernando se hizo cargo del libro y miró la portada, solo para quedar atónito brevemente. Era Principios Matemáticos de la Filosofía Mágica. Capítulo 894. Una reunión de 3 principios matemáticos de la filosofía mágica. Esto es tan Douglas, habiendo conocido a Douglas durante años y habiendo comunicado con él sobre conocimientos mágicos a menudo, tenía una comprensión profunda del estilo de nombres del chico. Por alguna razón, la ansiedad y el malestar de Fernando se aplacaron cuando vio el libro. Al igual que cuando estudiaba magia cada vez, se olvidó de la oscura realidad, así como del entorno oscuro y sin esperanza, y se dedicó por completo al mundo glamoroso. Era una lástima que no hubiera un lugar donde uno pudiera leer libros de magia en silencio, a menos que se escapara.
Sin embargo, ¿qué tan lejos podrían correr si solo retrocedieran? La mente de Fernando volvió a estar perturbada, pero ya abrió el libro inconscientemente. La caligrafía familiar entró en sus ojos. La primera parte del libro trataba sobre las definiciones de varios símbolos y cantidades escalares. Fernando estuvo involucrado en la discusión sobre el contenido antes y pronto los entendió. Luego, en el primer artículo, Douglas señaló 3 leyes directamente y estableció los preparativos matemáticos. Las 3 leyes del movimiento. Fernando respiró apresuradamente y apenas podía controlar sus sentimientos. Leyó el contenido en voz alta cuando debería haberlo leído en su corazón. Las 3 leyes que Douglas concluyó de la naturaleza eran simples, directas y aparentemente correctas. Uno sentiría que las leyes no se decían en el momento en que lo leían. Sin embargo, Fernando intuyó más cosas de las 3 leyes. El mundo que conocía fue desmembrado en innumerables cosas independientes que operaban en torno a las 3 leyes. Los misterios del mundo estaban ocultos en los fenómenos que la gente creía que eran naturales y en las verdades que pensaban que eran aparentes. Después de leer las 3 leyes, Fernando sintió que el mundo entero se veía diferente a sus ojos. Olvidó por completo el gran fracaso anterior y la frustración que trajo la Iglesia. Estaba completamente concentrado en el libro. En el segundo y tercer artículo, Douglas discutió y probó el estado de movimiento de los objetos en circunstancias ideales y cuando estaban restringidos mediante enfoques matemáticos estrictos. El cálculo con el que Fernando estaba familiarizado se utilizó como herramienta principal. Fernando no tuvo muchos problemas para entenderlo. Sintió que finalmente se había resumido su acumulación de conocimientos durante mucho tiempo. Cuanto más leía, más admiración tenía. Las 3 leyes de Douglas eran perfectas. Definitivamente fue la descripción más profunda del movimiento en la historia de la magia. Sin embargo, su admiración no duró mucho. Su mente pronto estuvo ocupada por el título del tercer artículo, sobre la ley del movimiento del cuerpo celeste y el sistema cósmico. Los primeros 3 artículos eran como agua almacenada. Surgieron en este artículo y se reunieron en algo llamado gravedad. Fue realmente asombroso. Además, Douglas discutió la forma de su propio planeta, el movimiento de la Luna, la trayectoria de los cometas y las mareas de los océanos basados en ellos. Luego, analizó y estableció un enorme sistema universal que incluía estrellas, planetas, cometas y todos los demás fenómenos naturales. Por un momento, el mundo entero está ante mis ojos. Fernando se olvidó de todo lo demás y resumió sus sentimientos en las notas. Sus ojos habían perdido el enfoque. Se estaba gestando una tormenta y estaban apareciendo innumerables rayos. Atawai no pareció sentir el cambio de Fernando. Todavía estaba calculando algo con lápiz y papel. El contenido era casi el mismo que el del tercer artículo sobre principios matemáticos de la filosofía mágica. Después de leer el libro, Fernando no volvió a ser el mismo hasta mucho tiempo después. Agarró el libro con tanta fuerza como si temiera que se fuera. Era demasiado precioso. Para un hechicero, era demasiado precioso. Después de mucho tiempo, finalmente rugió. Gravedad. ¿Es la fuerza misteriosa la que atrae a las estrellas para que se muevan? Con seriedad, sacó papel y bolígrafo de su bolsa mágica y comenzó a deducir por su cuenta. El resultado coincidió claramente con las observaciones astrológicas. Fernando le dijo a Atawai emocionado y confundido. ¿Es este el misterio de nuestro mundo? Sí. Atawai asintió. Sus ojos plateados seguían siendo indiferentes, pero estaban cubiertos por una neblina brumosa, como si ella también estuviera conmovida por la revelación de los misterios del mundo a pesar de que era una princesa en lugar de una hechicera. Fernando apretó el puño y de repente se golpeó la cabeza. No es una ilusión. No es una ilusión. Lanzándose un hechizo a sus ojos, miró al cielo a través de la fina cortina. Las estrellas brillaban intensamente en medio de la noche, pero a los ojos de Fernando, muchas líneas brillantes que las unían y las iluminaban se sumaban entre ellas. No puede haber un círculo mágico que sea más magnífico que ese. Fernando lo felicitó sinceramente sin ningún sarcasmo. Atawai detuvo su bolígrafo y miró a Fernando con frialdad. ¿Ya no estás desesperado? El rostro de Fernando tenía una expresión torcida, y su voz se volvió baja cuando dijo. Después de leer los principios matemáticos de la filosofía mágica de Douglas, tengo la sensación de que todo en el universo está bajo el control de los hechiceros, aunque las probabilidades de éxito son bajas. Me gustaría derramar la última gota de mi sangre por el orgullo y por la exploración de más misterios.
Además, con más tiempo, cuando más hechiceros comprendan las leyes del universo y comprendan el cálculo, habrá un auge de la población de hechiceros de rango superior, archimagos e incluso hechiceros legendarios. Por ejemplo, después de leer el libro, ya estoy seguro de convertirme en un archimago en 10 años, aunque no ha pasado mucho tiempo desde que llegué al octavo círculo. En su entusiasmo, Fernando reveló su verdadero pensamiento. Atawai asintió. Necesitas tiempo. Su principio era no pronunciar más palabras de las necesarias. Tiempo, no necesariamente nos estamos quedando sin tiempo, Fernando pensó detenidamente y analizó la situación actual, buscando cosas que se pudieran aprovechar. En ese momento, el carro se detuvo. Estaban aquí. Atawai se puso de pie, abrió la puerta y salió volando. ¿Ella está volando? A Fernando se le estaban saliendo los ojos. ¿Cuándo se convirtió la niña en hechicera? Además, ella está al menos en el quinto círculo. El que conducía la carreta era el viejo conocido de Fernando, Bluegrass Sharp. Olfateó y dijo. Fuiste una mala influencia para Atawai. Ella fue a la biblioteca real en secreto y encontró los archivos sobre la voluntad de los elementos. La voluntad de los elementos, una organización de leyendas en el Imperio Mágico, fue destruida por la Espada de la Verdad, pero los archivos y libros fueron recolectados en secreto por Offenberg. Los labios de Fernando se crisparon. Solo le enseñé matemáticas, no magia. No me culpes a mí. El carro se detuvo en una esquina de una tranquila mansión. Fernando sintió algo en el momento en que se bajó del vagón y miró la oscuridad del lado izquierdo. Alto y fuerte, Douglas salió de la oscuridad. Parecía incluso más maduro que antes, como un encantador caballero de unos 40 años. Mirando a Fernando con una sonrisa, dijo sin rodeos. Hay 4 cosas. En primer lugar, me he convertido en una leyenda. Es una clase nueva que recibí de los comentarios del mundo real. La he llamado el Eclemagia. En segundo lugar, sobrevivieron muchos archimagos y hechiceros de rango superior. He copiado principios matemáticos de la filosofía mágica y se los ofrecí. En tercer lugar, no todos los hechiceros legendarios murieron en la batalla de Aalto. Al menos 7 leyendas, incluido el Señor de la Frigidez, el Señor del Abismo, el Rey Umbral y el Dueño de las Almas, sobrevivieron. Algunos se escondieron en la oscuridad cordillera, algunos regresaron al norte y otros desaparecieron. Le pedí a alguien que entregara principios matemáticos de la filosofía mágica al Señor de la Frigidez. Las leyendas más importantes como el príncipe Drácula, Dionysos y la madre diosa de la tierra no están muertos en absoluto. Después de una pausa, continuó. En cuarto lugar, el imperio se ha derrumbado por completo y la iglesia nunca ha sido más poderosa. Sin embargo, también significa que los conflictos entre la iglesia y los nobles serán cada vez más intensos. La situación actual, las perspectivas para el futuro y los esfuerzos individuales se habían reflejado perfectamente en las 4 cosas. Fue suficiente para mostrarles a los hechiceros más desesperados el amanecer de la esperanza. Aunque Fernando ya había tomado una decisión en este momento, todavía sentía que veía la luz en la oscuridad cuando vio la sonrisa confiada de Douglas. Sin embargo, todavía estaba bastante sorprendido. Has copiado principios matemáticos de la filosofía mágica y lo has enviado a todos los hechiceros. Aunque seguía diciendo que más hechiceros harían avances si leían principios matemáticos de la filosofía mágica, sabía muy bien que ese libro mágico que contenía misterios del mundo era el gran secreto que todo hechicero apreciaba. Era su fuente de poder y la garantía de su posición y riqueza. Nadie lo compartiría fácilmente a menos que la otra persona ofreciera algo igual o mucho más valioso a cambio. Para ellos, el conocimiento mágico de tal nivel era casi su vida. Sin embargo, Douglas había copiado y ofrecido principios matemáticos de la filosofía mágica a todos los hechiceros. Estaba completamente en contra del sentido común y la humanidad. Douglas asintió con la cabeza. En un momento como este, tenemos que romper la norma. Dijo solemnemente. En realidad, nunca me han gustado las formas en que los hechiceros se comunican en el imperio. Debes saber que el intercambio de información nos ayuda a obtener más inspiración y descubrir más cosas. Además, tengo la sensación de que, en el futuro, la investigación de la magia será cada vez más difícil cuando se adentre en la naturaleza del mundo. Todos los hechiceros tienen que trabajar duro juntos y desinteresadamente para poder seguir adelante. Creo que es necesario separar el conocimiento mágico que se puede comunicar y el conocimiento mágico que debe guardarse para uno mismo. Bueno, el primero debe enfocarse en los campos como los mecanismos de la magia y la esencia del mundo. Tal vez nosotros puede darle un nuevo nombre.
Bueno, se trata de los misterios del mundo. Llamémoslo arcano. ¿Arcanos? Fernando lo repitió, sintiendo que algo viejo y podrido se derrumbaba con una brisa fresca y refrescante. Que así sea. Después de todo, no había tantos viejos por ahí diciéndoles qué hacer ahora. Arcanos. Atawai bajó la cabeza y reflexionó sobre el significado del término. Arcana, dijo Sharp en voz baja confundido, desconcertado porque Douglas trató de crear un nuevo término inútil en tales dificultades. Arcanos. Capítulo 895. Decisiones en Ull. La mansión Ull estaba al borde de un bosque. Era un centro turístico donde la familia Offenberg tenía su caza de verano. Como era solo el comienzo de la primavera, había pocos invitados y sirvientes. Era tranquilo y pacífico. El estudio de la mansión era el lugar donde el rey Offenberg se ocupaba de los asuntos estatales durante sus vacaciones. Estaba protegido por poderosos círculos de poder divino. Sin embargo, eran 3 hechiceros los que ahora estaban bajo la protección de los círculos de poder divino. Douglas vivía en el lugar en secreto como invitado de la familia real. Tuvo que cambiar su túnica mágica por el abrigo de cuello alto más popular en la actualidad, lo que lo hizo sentir un poco incómodo. ¿Hiciste arreglos para que Douglas se escondiera aquí? Después de que entraron al estudio, Fernando le preguntó a Atawai casualmente, tratando de averiguar si era su intención o la de la espada de la verdad. No tuvo tiempo para prestar atención al cielo durante la batalla, pero dado que el Señor de la Muerte y la Bruja de Islandia perecieron mientras la espada de la verdad y el corazón del tiempo estaban tan vivos como siempre, no fue difícil para él inferir qué pasó. Los 2 nobles caballeros deben haberlos traicionado. Las pérdidas fueron más pesadas de lo que Fernando podía soportar. Encontró aún menos posible confiar en los nobles y los caballeros en este momento. Atawai asintió con la cabeza. Sí. Ella era una noble, pero se había convertido en hechicera. Además de sus años de amistad, Fernando confiaba más en ella. Sharp se rió entre dientes. ¿Crees que su majestad no sabe lo que hizo Atawai? Solo finge que no. Solo hicimos lo que teníamos que hacer. No hay un solo noble que quiera que la iglesia destruya por completo a los hechiceros. Es como que Douglas dijo. Nuestros conflictos con la iglesia serán cada vez más intensos a partir de ahora. No estaba seguro del futuro. Sentado cómodamente en la silla alta, Douglas dijo pacíficamente. Con la Madre Dios de la Tierra, las iglesias heréticas, Drácula, la Luna Plateada, la Cordillera Oscura y el Océano Ilimitado, todavía queda un largo camino por recorrer antes de la iglesia abandona a los nobles. Sin embargo, ahora que el ejército de la coalición ha sido aplastado, apenas es posible para ellos detener a la mayoría de las fuerzas de la iglesia. El control de la iglesia sobre su territorio alcanzará su punto máximo. Tienes que estar preparado para soportarlo. Su velocidad no era ni demasiado rápida ni demasiado lenta, y sus voces tenían el magnetismo único de un caballero de mediana edad. Aunque estaba describiendo una situación siniestra, Fernando y Sharp estaban tranquilos y menos presos del pánico. ¿Es la vibra de una leyenda o Douglas se ha convertido en un líder tan carismático? Una pregunta así apareció de repente en el corazón de Fernando. Me temo que la resistencia no ayudará. Después de calmarse, confesó sus preocupaciones. También eran las preocupaciones de la espada de la verdad, así como de la mayoría de los nobles, porque no había ninguna esperanza de ganar. Douglas bebió un trago de agua antes de continuar con su tono tranquilizador. De los casos anteriores, no es difícil ver que el Papa tiene que recuperarse después de cada uso de la llegada de Dios. En la jerga de los hechiceros, el enfriamiento de el poder divino es muy largo y el ex-papa nos ha mostrado el resultado de usarlo con demasiada frecuencia, así que no debemos tener tanto miedo de la llegada de Dios. Silvermon Alterna escapó con fuertes heridas después de recibir un golpe de la llegada de Dios, lo que significa que es posible resistir la llegada de Dios. Después de que ella se recupere, podemos encontrar la manera de convocar al Señor del infierno o la voluntad del abismo. No es del todo imposible rodear al Papa. El análisis era obvio, pero era difícil para cualquiera calmarse y pensar cuando estaba en pánico. Las mentes inteligentes no podían ver más allá de sí mismas cuando estaban cubiertas de niebla. Al escuchar el análisis de Douglas, Sharp se sintió cada vez más tranquilo y volvió a encontrar confianza. Sin embargo, invocar al Señor del infierno o la voluntad del abismo requiere rituales complicados y precios enormes. Es probable que la iglesia lo descubra y lo sabotee de antemano. Además, la voluntad del abismo es una locura y sed de sangre. Él puede resultar ser un enemigo después de ser convocado.
Sharp expresó sus propios pensamientos. Jeje. ¡Qué cobarde! Fernando miró a Sharp con desdén. Aunque Will of Abyss es una locura, podemos hacer preparativos con anticipación para guiarlo en la dirección que nos guste. Como hechicero nacido en el Imperio Mágico, Fernando no rechazó convocar demonios y diablos a pesar de que nunca le gustaron esos estúpidos tipos malvados. Douglas sonrió. Quizás necesito ir al infierno y hablar con el Señor del Infierno. Es un semidios sensible y capaz de análisis. Quizás podamos encontrar una manera de permitirle llegar más fácilmente. Para ser honesto, nunca soy un abanico del sacrificio de sangre. Después de convertirse en leyenda, fue capaz de viajar en dimensiones alternativas incluso sin la ayuda de portales orientados al reino alternativo. Puedes esperar un momento. Teniendo en cuenta el valor de los principios matemáticos de la filosofía mágica, probablemente lograrás otro gran avance pronto. Fernando sintió que sería mejor que Douglas esperara hasta que fuera más fuerte, en caso de que el Señor del Infierno despreciara a un socio tan débil. Mejorarme no es contradictorio con ir al infierno. Douglas asintió. Según mi estimación, probablemente alcanzaré el nivel 3 en 30 años, con una capacidad de combate razonable. Miró a Sharp. Este camino es peligroso y difícil, pero será absolutamente inútil si no hacemos nada. Solo si damos un paso a la vez podemos dejar un camino de esperanza en la oscuridad y la desesperación. En realidad, la situación hoy no es tan mala, es decir, para los hechiceros. Desde la caída de Alto y la desaparición del Señor de la Muerte, los líderes de la Iglesia han prestado menos atención a los hechiceros, pero se han centrado en las iglesias heréticas. Y las criaturas oscuras. Significa que sufrirás menos caza en el futuro. Sharp les contó los importantes cambios que sintió recientemente. Douglas sonrió burlándose de sí mismo. Hay méritos en ser débil. Fernando intervino con desprecio. Pensé que Iván estallaría en conflictos con Gregorio después de no poder convertirse en papa, pero resulta ser tan dócil como una oveja. El poder de los clérigos proviene del Dios de la verdad. Rebelarse contra el papa elegido por el Dios de la verdad equivale a rebelarse contra su Dios. Ningún clérigo tiene el coraje de hacer eso, lo que significa que no tendrán socios ni partidarios. Además, se dice que el papa tiene un método conocido como excomunión. Puede bloquear la conexión entre los clérigos y el Dios de la verdad para que sus corazones de fe no puedan volver a llenarse. Entonces, ¿cómo puede Iván atreverse a desafiar a Gregorio? Douglas negó con la cabeza. Atawai dijo de repente con frialdad. Hay excomunión. Realmente hay, Douglas asintió solemnemente. Sin embargo, no tenemos por qué estar decepcionados. Iván probablemente no desafiará a Gregory directamente, pero eso no significa que no esté dispuesto a causar problemas o crear enemigos para Gregory. Quizás su actitud hacia los hechiceros ha cambiado. Podemos intentar entrar en tocar con él. Los cuatro discutieron durante mucho tiempo y zanjaron muchos planes. Fernando sintió la pasión que tenía cuando se acaba de unir nuevamente a la unión de hechiceros. Douglas palmeó su ropa y se puso de pie. Fernando, tus heridas aún no están recuperadas. Toma un descanso ahora. Podemos hablar de magia más tarde. Muy bien. Hablaré de principios matemáticos de la filosofía mágica contigo más tarde. Definitivamente es la obra maestra más brillante en la historia de la magia. Fernando no reprimió su cumplido. Douglas sonrió. Me alegra que pienses también en él, y también estoy orgulloso de mi trabajo. Sin embargo, cuanto más estudio, más confundido estoy. Jeje. Las incógnitas son siempre tan fascinantes. ¿Qué es la gravedad? ¿Cuál es la naturaleza de la gravedad? Bueno, y la profundidad de sus preguntas asombró tanto a Fernando como a Atawai, que no supo responder en absoluto. Sharp, sin conocer ningún arcano, se encogió de hombros y caminó hacia la ventana, tirando de las cortinas. La luz del sol pura y cálida entraba desde fuera de la habitación, cubriendo todo en oro. Antes de que nadie se diera cuenta, ya amanecía. Fernando, necesito tu ayuda para contactar a los otros hechiceros. Intentemos establecer otro sindicato. No lo llames unión. Me recuerda al viejo zorro. Llamémoslo Congreso de Hechiceros. Bien por mí. No suena bien, y comentó Atawai en voz baja. El corazón de Erika estaba particularmente apesadumbrado cuando miró a los hechiceros a su alrededor que estaban desesperados e indefensos. La pequeña organización en la que se encontraba apenas podía lidiar con un tsunami tan grande. Regresó a su habitación y se sentó en su cama mientras se sostenía las rodillas. Pensando por un momento, sacó un libro de tapa negra de la bolsa mágica.
Era del señor Douglas de su última correspondencia. Debido a la escalada de la situación, nunca tuvo tiempo de leerlo. Abriendo el libro, Erika lo leyó con atención, con admiración subconsciente. Mientras seguía leyendo, sus manos temblaban tan violentamente que apenas podía sostener el libro con firmeza. Aunque no había aprendido los cálculos que Douglas mencionaba en sus cartas, eso no le impidió hacerse una idea aproximada de lo que decía el tercer artículo. Graveradi es la cuerda del piano de la diosa de la magia. ¿Es esta la realidad de este mundo? La magia es mucho más maravillosa de lo que pensaba. Tan asombrada, que ni siquiera sabía que Atlant, el ojo de la maldición, había venido a reorganizar su grupo. Después de un chillido, una chica con un traje de corte abrió la puerta de la habitación. La vela en su mano iluminó el cuarto oscuro. Donde se reunía la luz, un joven alto y delgado la miró con miedo, con un corazón en sus manos y un cuerpo destrozado frente a él. Grieta. La vela cayó al suelo, y la hermosa niña se tapó la boca, preguntando con incredulidad. ¿Tú, eres un hechicero? No, no, con el rostro lívido, el joven negó con la cabeza en pánico, pero no pudo responder la pregunta. Con un silbido melódico, un joven de cabello y ojos negros trotaba alegremente por la calle. Su hermoso rostro y su ambiente académico único eran particularmente atractivos para las mujeres. Esta obra apesta. Ni siquiera es tan buena como la que tengo en la cabeza. Chasqueó la lengua y lo criticó. Mientras tanto, no pudo evitar comentar. La señora Audrey era demasiado ardiente y apasionada. De repente, un hombre, probablemente de unos 30 años, corrió cerca de una esquina y gritó presa del pánico. ¡Corre! ¡Corre fuera de la ciudad! El vizconde sabe que te acostaste con la señora Audrey. ¿Qué? El rostro del joven se puso pálido de inmediato. Su facilidad se había ido. Tomó su equipaje y salió corriendo inmediatamente. Para cuando salió de la ciudad, ya era el atardecer. ¡Qué hermoso! Poco a poco recuperó la calma y se rió entre dientes. Esta es una buena oportunidad para ir a Rentato. Siempre quise visitarlo de todos modos. Soy el hombre que está destinado a convertirse en el mejor dramaturgo. Contra la puesta de sol, el joven pelinegro volvió a soplar un alegre silbido. Capítulo 896. Todavía en la mundanidad. En el estudio de Ullemanor, las gruesas cortinas se corrieron a ambos lados. Cubierta de gasa, la ventana dejaba entrar la luz del sol y creaba una espléndida luz dorada en la habitación. Atawai estaba calculando algo detrás del escritorio con la pluma en la mano. De vez en cuando levantaba la cabeza y hablaba con Douglas y Fernando con palabras sencillas. Si lo que quería expresar era demasiado complicado, optaría por un enfoque oral y escrito. Douglas, de pie ante la ventana, parecía solemne, como si estuviera sumido en sus pensamientos. Caminaba de un lado a otro en el reino dorado de la luz del sol. De vez en cuando, se detenía repentinamente y señalaba la inmadurez crítica en los pensamientos de Fernando y Atawai. Para cuando ofrecieran sus refutaciones, él comenzaría a caminar de nuevo como pensador. La escena en la que hablaron de los arcanos y la magia fue como una pintura vívida. Fue una lástima que no hubiera nadie allí para registrar el brillante cuadro de la historia de la magia. Tales discusiones han durado muchos días. Toda la confusión que Fernando y Atawai tenían sobre la gravedad, el sistema de movimiento de los cuerpos celestes y las 3 leyes del movimiento había sido perfectamente respondida, dándoles abundantes retornos. Cuando apliqué cálculo a los hechizos del 9º círculo, me di cuenta de que las dificultades de construcción se redujeron significativamente. Fernando agitó el papel en sus manos. En el papel que había sido procesado con magia coexistían la luz y la sombra, dando una extraña sensación cúbica al modelo mágico. No solo los hechizos del 9º círculo, todos los hechizos por encima del 3er círculo se han simplificado en su mayoría. Si la dificultad para construir y aprender hechizos era 100 en el pasado, ahora es solo 60, respondió Douglas mientras caminaba. Fernando, mirando el papel que tenía en las manos, dijo de repente con sentimientos encontrados. Si el cálculo se estableciera 20 años antes, tendríamos muchos más archimagos y hechiceros de rango superior hoy. Las habilidades de combate de los hechiceros del mismo rango se duplicarían. También. Douglas hizo una pausa y se volvió para mirar a Fernando. ¿Cómo está tu recuperación? ¿Has comprendido el cálculo y la gravedad? No hay problema por ahora, dijo Fernando afirmativamente. Douglas asintió con la cabeza. Luego, comuníquese con las otras organizaciones y exprese nuestra voluntad de cooperación. Además, recuérdeles que deben permanecer ocultos incluso si no tienen ningún material en los próximos años.
No podemos intentar nada hasta que los conflictos entre la iglesia y los nobles llegan a la cima. En cualquier caso, esos cobardes no se atreven a hacer nada. Fernando dijo con desdén. Luego, volvió a dejar su pluma y su papel, como si estuviera listo para irse. Nadie podía negar que Fernando era un hombre de acción. Douglas se volvió y miró a Atawai. Atawai, deberías regresar a Rentato. La iglesia y los otros nobles sospecharán de ti si te quedas aquí por mucho tiempo. Está bien, respondió Atawai, pero su pluma no se detuvo en absoluto. Douglas respiró hondo. El señor de la frigidez y el ojo de la maldición han ocultado sus semiplanos. Así que primero tengo que visitar el infierno. Después de una breve unión, los tres se embarcaron en diferentes caminos para el futuro de los brujos. Grieta. El candelabro cayó al suelo en pedazos y la vela rota se apagó después de parpadear un rato. Toda la habitación estaba atrapada en la oscuridad absoluta, con nada más que los gemidos bestiales. Shirley, no tengas miedo, escúchame. Cuando desaparecieron los ruidos, resonó el sonido de un joven agitado. Tenía las pupilas de un gato. La niña respiró pesadamente pero no respondió. Shirley, cálmate, no soy un hechicero. Créeme, no soy un hechicero. El joven también respiraba con dificultad, como el fuelle al que tiraban con fuerza. La niña llamada Shirley suprimió gradualmente su jadeo. Fuera de la expectativa del joven, dijo tranquilamente. Vicente, cálmate tú también. Seas o no hechicero, te quiero de todos modos. Sus palabras fueron como un maravilloso hechizo que alejó el aire deprimente y sofocante de la habitación. Los ojos de Vicente parecían inusuales y le permitían ver cosas en la oscuridad. Entonces, encendió ágilmente la vela en el escritorio, que acababa de ser apagada por él. La habitación se llenó de nuevo con una luz tenue. Vicente ya había dejado el corazón en sus manos y se había limpiado la sangre. Corrió hacia la chica y le preguntó emocionado. ¿En serio? Shirley mordió los dientes y asintió solemnemente. No me importa quién eres. Solo me preocupa perderte. La iglesia no dejará ir a un hechicero. Vicente se rió como un niño inocente. Incluso giró unos cuantos círculos antes de abrazar a Shirley y besar su sien. Tenga la seguridad. Realmente no soy un hechicero, y para usted, nunca me convertiré en uno. Pero el cuerpo de allí, Shirley señaló el cuerpo roto en la mesa larga con miedo. Vicente contuvo su alegría y se aclaró la garganta. Descubrí las posesiones de algunos hechiceros al borde de los pantanos, incluido el conocimiento mágico y los misterios sobre el cuerpo humano. Al principio, estaba realmente fascinado por la magia maravillosa, pero luego pensé en ti. Nos conocemos desde la infancia. En secreto me enseñaste la lengua común y el idioma de Silvanas a pesar de que eras un noble. Muchos nobles distinguidos solo para casarse conmigo, lo que hizo que tu padre y tu madre se enojaran mucho. ¿Cómo puedo abandonarte y caminar por el camino que solo significa esconderse? Vicente agregó dulces palabras a su explicación. Los labios de Shirley se curvaron y trató de no mostrar su sonrisa. Los nobles de este período todavía aprendían el idioma del imperio mágico en privado. Así que volví a enterrar los libros de magia al borde de los pantanos y solo traje aquellos sobre misterios corporales. Vicente señaló algunos libros sobre la mesa. Shirley preguntó confundida. ¿Misterios corporales? Vicente de repente se puso solemne. Dijo con sentimientos encontrados. He conocido a demasiados pacientes indefensos en la caridad. No tienen dinero para pedirles a los reverendos que los traten con poder divino, y solo pueden contar con las hierbas y pociones de médicos como nosotros. Es posible que otras personas no lo sepan, pero como médico de la organización benéfica, sé muy bien que las hierbas y las pociones solo pueden curar enfermedades menores. En cuanto a los pacientes que se encuentran en condiciones un poco más graves, no puedo hacer nada más que observar. Ellos gimen y gritan mientras se acercan al final de sus vidas. Me duele y me hace sentir impotente. Los médicos de la caridad siempre se vuelven fríos o locos. Apoyándose en el pecho de Vicente, Shirley le tocó la espalda. Entiendo. Sabes que a menudo ayudo en la organización benéfica. También he visto muchas muertes. Muchos pacientes eran solo niños pequeños, y simplemente murieron frente a mí. En ese momento, solo odiaba que no era lo suficientemente piadoso como para ser monja para tener el poder divino. Entonces, siempre quise encontrar mejores recetas de drogas, pero me di cuenta de que el cuerpo humano está lleno de misterios. No sé la estructura del corazón o si hay algo más en nuestro cuerpo. No sé cómo funciona nuestro cuerpo como un todo. Entonces, ¿cómo puedo encontrar mejores recetas?
Los ojos de Vicente estaban llenos de esperanza, lo que lo hizo brillar. Quiero entender los misterios del cuerpo humano. Quiero descubrir de qué está hecho nuestro cuerpo. Shirley sintió que Vicente hoy era más encantador que nunca. Ella asintió. Es algo bueno, pero no se debe molestar al resto de los difuntos en los cementerios, que serán notados por la iglesia. Buscaré cuerpos en el bosque y los pantanos. Si no puedo, primero estudiaré a los animales. Vicente anunció con seguridad. Después de convertirme en un médico famoso, no creo que tu madre y tu padre te impidan volver a casarte conmigo. Shirley se sonrojó de repente. De hecho, vine aquí hoy porque ellos, ya dijeron que sí. ¿De verdad? Vicente casi se puso en pie de un salto de emoción. La puerta de la ciudad de Rentato estaba inusualmente llena de gente y animada. ¡Qué próspero! Como se esperaba de Rentato. El joven de cabello negro y ojos negros felicitó: debo agradecer al vizconde por atraparme. Sin él, no habría tomado la decisión de venir a Rentato. Apretándose contra la puerta, de repente gritó: Rentato, estoy aquí. ¡Qué lunático! Todos los ciudadanos alrededor lo miraron. El joven de cabello negro, sin embargo, no se molestó. Se animó a sí mismo: Oliver, vas a ser una celebridad de esta ciudad. Miró a su alrededor, buscando un hotel elegante. El hecho de que supiera leer y escribir obras de teatro sugería que las condiciones de su familia no eran malas, salvo que sus padres murieron demasiado jóvenes y no lo disciplinaron mucho. Jaja. Este es el lugar, y mientras hablaba, buscó a tientas su billetera, pero su sonrisa se congeló de repente. Mi billetera. ¿Dónde está mi billetera? Oliver gritó y miró a su alrededor con pánico, pero su billetera no estaba por ningún lado. Mientras pasaba la brisa fría de la primavera, el joven Oliver sintió la crueldad de Rentato por primera vez. Capítulo 897. Los miserables. Todos los peatones iban y venían rápido por la calle, pero Oliver estaba en el centro como una estatua. En su juventud, aunque era brillante en las obras de teatro y bastante experimentado en ciertos aspectos, y no era su primer viaje al aire libre, tal situación todavía era demasiado para él. Ese fue su gasto de vida durante los siguientes meses. ¿Qué debe hacer? ¿Qué iba a comer? ¿Dónde iba a dormir? Innumerables preguntas inundaron su cabeza con frustración y rabia, haciéndole sentir que la tarde soleada era oscura y que la multitud a su alrededor era indiferente y distante, como si estuvieran en mundos diferentes. Malditos ladrones. Después de mucho tiempo, Oliver lanzó un aullido que casi tropezó con los transeúntes. Cuando aulló, agarró su maleta con fuerza, temiendo que otro ladrón emergiera y robara sus últimas posesiones. Sin molestar a las otras personas que lo miraban como si fuera un psicópata, Oliver desató sus sentimientos. Después de un tiempo, finalmente se calmó y comenzó a considerar cómo sobrevivir. Cálmate, cálmate. Oliver, tienes el talento, la apariencia y la fuerza física para vivir las dificultades. Oliver se animó y pensó rápidamente, tratando de encontrar una solución a partir de su experiencia, pero la mayor parte de su experiencia provino de las jugadas. Así es. En ese momento, todo lo que necesito es alguien que me aprecie. Mi nueva vida comenzará allí. Al encontrar una solución en sus jugadas, apretó los puños. Oliver, tu pertenencia más preciada no es tu billetera perdida, sino tu mente y los guiones en tu maleta. Mientras se los muestres a los caballeros con buen gusto, obtendrás inmediatamente una recompensa decente. Habiendo encontrado una solución, Oliver recuperó el ánimo de un joven. Sacó unos montones de papeles gruesos de su maleta. Apretándolos con fuerza, preguntó el camino mientras fantaseaba con lo que compraría después de hacerse rico. Una casa extravagante, varias sirvientas obedientes y hermosas, comida delicada y deliciosa, vinos famosos, amantes calientes y lo más importante de todo, unos matones para matar al maldito ladrón. La sociedad de juegos, ubicada en la calle Alanmu, no estaba lejos de la puerta. Oliver vio el edificio único que estaba sostenido por pilares de piedra gris muy pronto. Hizo una pausa cuando vio a los guardias en la puerta. Recordó un cliché comúnmente usado en las obras de teatro, que era que el héroe fue rechazado por los orgullosos guardias debido a su ropa andrajosa y, por lo tanto, tuvo que lograr su propósito a través de otros enfoques indirectos. No puedo cometer tal error. Oliver sintió que era muy inteligente al tomar eso en consideración. Entonces, caminó hasta una plaza cercana y se peinó el cabello, que se había vuelto desordenado durante su catarsis anterior, frente a la piscina que era tan suave como un espejo. Luego sacó un nuevo abrigo negro de su maleta, reemplazando el sucio en su cuerpo.
Al final, dobló un pañuelo en una flor y se la guardó en el bolsillo del pecho. Un caballero elegante. Oliver asintió con satisfacción y caminó hacia la puerta de la sociedad de juegos de nuevo. No se molestó en mirar a los guardias cuando se acercó a la puerta. Simplemente resopló condescendientemente cuando vinieron a detenerlo. Los dos guardias, engañados por su facilidad y su apariencia, pensaron que era un señor noble y retrocedieron, atreviéndose a no detenerlo. Jaja. Oliver, eres fantástico. Lo lograrás. Oliver se felicitó y caminó más rápido. Oye. Oye. Déjame decirte, seré el mejor dramaturgo del futuro. No puedes ser tan descortés. Varios minutos después, Oliver fue recogido por dos hombres fornidos y arrojado por las escaleras. Piérdete, fraude. Qué loco arrogante. Maldecían y tiraban la maleta y los guiones de Oliver. Grieta. La maleta se abrió cuando cayó al suelo, y su ropa y guiones volaron por los aires. Al ver sus guiones más preciados volar ante él y aterrizar en el polvo, Oliver se quedó perdido por un momento antes de rugir con furia. Te arrepentirás. Un escritor joven y talentoso como yo definitivamente logrará algo grandioso. Empacando sus cosas en la miseria, Oliver vagaba por la calle sin rumbo fijo, sin saber qué podía hacer o a dónde podía ir. Encontraré un refugio esta noche y echaré un vistazo al ayuntamiento mañana para ver si puedo conseguir un trabajo. Al ver que las nubes oscuras se elevaban, Oliver se recuperó de su frustración y rechinó los dientes. Puedo crear poemas. Soy bueno con las palabras. ¿Cómo voy a morir de hambre en Rentacto? Poco a poco, fue recuperando su confianza. Encontró refugio debajo del alero y se escondió debajo. ¡Ualala! Cayó una lluvia torrencial, levantando una niebla en el suelo. Oliver estaba aturdido por la escena antes de que de repente se volviera feliz. Mis experiencias de hoy inspirarán mis creaciones futuras. Pensilvania. Oliver sintió que le estallaba la cabeza. Luchó por darse la vuelta, solo para descubrir que un vagabundo lo estaba mirando. Este lugar es mío. El tipo señaló debajo del alero. La furia que Oliver tuvo todo el día estalló. Cuando era joven, rugió. Yo lo ocupé primero. Mientras se lanzaba hacia adelante y luchaba contra el vagabundo. De repente, su rostro se congeló y sus ojos perdieron el foco, porque otro vagabundo vino detrás de él y lo golpeó con fuerza en la cabeza con un palo de madera. La oscuridad, la sangre, el dolor y la frialdad perseguían a Oliver, haciéndole imposible escapar de la miseria inimaginable. Después de hacer todo lo posible, Oliver se sentó de repente. La oscuridad ante sus ojos se desvaneció, revelando la tenue luz de las velas ante él. ¿Dónde estoy? Murmuró, mirando la cabaña en ruinas. Sintió que le dolía la cabeza. Mi casa. La voz fría de un hombre hizo eco. La puerta de la habitación interior se abrió y salió un calvo corpulento y de aspecto rudo. Me han vendido. ¿Qué? Oliver saltó de su cama con incredulidad, solo para ser derribado por el hombre de un solo golpe. Llámame jefe, ¿entiendes? El hombre mostró sus músculos. Cierra la boca y escúchame. Su cabeza se sentía mareada después del golpe. Oliver se tocó los labios hinchados y miró al calvo con miedo. El calvo se rió entre dientes. Como forastero que no tiene dinero ni fuerzas, fuiste lo suficientemente audaz para luchar contra los vagabundos locales. Jeje. Después de que te noquearon, te robaron la ropa y me vendieron. A partir de hoy, serás mi subordinado. Serás liberado cuando hayas hecho suficiente trabajo para compensar el dinero que pagué por ti. Esta mala SS no parece tan mala. Cubriéndose los labios, Oliver preguntó. ¿Qué hacemos? Enterramos, respondió el calvo con disgusto. Cuando apenas amanecía, el calvo, que se llamaba George, llevó a Oliver a una morgue. Los cuerpos que no tienen parientes ni dinero se almacenan aquí. Es nuestro trabajo enterrarlos en el nuevo cementerio. Nos pagarán la iglesia y el ayuntamiento. En el momento en que George abrió la puerta, el hedor de cuerpos en descomposición extendidos, haciendo que Oliver, que nunca antes había olido algo así, tuviera arcadas. Muchos otros enterradores con ropas andrajosas estaban en la morgue. Todos eran subordinados de George. Oye, hoy están aquí bastantes bebés, dijo George encantado. Luego, se acercó a los cuerpos recién entregados y los registró cuidadosamente en busca de posesiones que pudieran tener algún valor. Si sus ropas estuvieran relativamente intactas, simplemente se las quitaría. Oliver sudaba y se estremecía con fuerza, sintiendo que había venido al infierno. Después de que terminó de saquear, George se rió. Muchachos, pongámonos a trabajar.
Oliver trasladó los cuerpos a un carro especial de mala gana. Cuando tocó la piel fría, casi saltó. Sintió que su mano estaba tan sucia que casi él mismo apestaba. Los hombres del entierro estuvieron juntos todo el camino desde la morgue hasta el nuevo cementerio. Oliver no tuvo ninguna posibilidad de escapar. Baldy George también le dijo que tenía conexiones en la iglesia y el ayuntamiento, y que si Oliver se atrevía a escapar, lo enterrarían directamente en el nuevo cementerio. El hedor a cuerpos podridos estaba por todas partes en el nuevo cementerio, lo que hacía que los barrios bajos cercanos olieran igual permanentemente. Aquí solo vive gente pobre. Los reverendos de la iglesia nunca se molestan en limpiarlo aquí, se quejó George y le pidió a Oliver que cavara agujeros. El nuevo cementerio había sido procesado previamente por los reverendos. Entonces, había pocas posibilidades de que aparecieran criaturas no muertas. Estaban bastante confiados. Sosteniendo la pala, Oliver cavó hoyos de forma mecánica y aturdida. En medio de su excavación, varios huesos aparecieron de la nada, lo que lo obligó a retroceder asustado. ¿Este lugar ha sido tomado? George se tocó la cabeza calva. Está bien. Solo entiérralos encima, dijo con indiferencia. Se arrojaron cadáveres y se roció lodo sobre ellos. Muy pronto, la tierra volvió a estar pareja. George encontró una lápida de madera y la puso en el centro del cementerio. No había sigilos ni epitafios, solo una cruz en mal estado. Mi vida va a terminar así. En el hedor, Oliver pensó aturdido y confuso. En una mansión en las afueras, el salón estaba en llamas y se podía oler comida deliciosa por todas partes. ¿Cómo se llama? Bueno, Vicente, ¿quieres uno? Este es el mejor cigarrillo del reino de Brienne. Un noble joven elegante, de cabello negro y ojos azules, le hizo una mueca a Vicente mientras sostenía unos cigarrillos amarillentos en sus manos. Tanto su semblante como su tono estaban llenos de condescendencia. Vicente, ruborizado, negó con la cabeza. Lo siento. No fumo. Oye, qué niño de mamá. No es de extrañar que le gustes a Shirley, dijo el joven noble con sarcasmo. Shirley, que no estaba lejos de Vicente, avanzó y levantó la cabeza. Sí. Odio a los hombres que beben, fuman y no tienen modales. Luego, arrastró a Vicente a una mesa no muy lejos y dijo en voz baja. Vicente, por favor, no te preocupes. Todo esto es culpa mía. No debería haberte invitado a participar en esta cena. Está bien. Nos vamos a casar pronto. Tendré que enfrentar esto tarde o temprano. Pensando en su sueño, Vicente anunció con orgullo. Tengo la mente muy abierta. Es cierto que no soy un noble que disfruta de esas cosas desde pequeño, pero intentaré ser mejor que ellos y asegurarme de que tu vida futura no será peor. A lo lejos, los padres de Shirley los miraron con expresión fría. Capítulo 898 Dignidad de los nobles. Hasta bien entrada la noche, en el lujoso dormitorio principal de la mansión, el padre de Shirley caminaba de un lado a otro con tristeza y se quejaba con su madre. Es buena idea tuya. Dijiste que al aceptar su propuesta y permitir que el pobre chico se ponga en contacto con los nobles, perderá la confianza y dejará a Shirley voluntariamente, pero ¿qué pasa al final? Él la aprieta aún más fuerte. No sabía que era tan descarado. Dijo la madre de Shirley con gravedad. El padre de Shirley se burló, no conoces a los humanos en absoluto. Estos chicos pobres solo quieren convertirse en nobles a través del matrimonio. Cuanto más se lo enseñamos, más lo anhelará. ¿Cómo se irá voluntariamente? ¿Por qué estuvo de acuerdo conmigo y aceptó la propuesta si cree que lo sabe todo? La madre de Shirley rugió enojada. Dime, ¿qué soluciones tienes? Es como si la mente de Shirley hubiera sido controlada por magia. Es imposible convencerla. Incluso me amenaza con su vida. El padre de Shirley se quedó helado. Él rió entre dientes. Por supuesto que tengo soluciones. La madre de Shirley quedó brevemente atónita. ¿Tienes soluciones? ¿Cuáles son? ¿Por qué no dijiste nada antes? Sus preguntas revelaron su pánico y ansiedad. Envié a alguien para que siguiera al chico. Está muy interesado en las hierbas y las pociones, y a menudo va a los pantanos en busca de plantas extrañas. Con frialdad, el padre de Shirley levantó la mano derecha. Después de un tiempo, le pediremos a un mercenario que lo siga hasta los pantanos. Luego, Crack, hizo un gesto de corte de garganta. ¿Qué? ¿Vas a matarlo? ¿No tienes miedo de que Shirley nos odie por el resto de su vida? A menudo nos amenaza con su vida. Preguntó la madre de Shirley nerviosamente. El padre de Shirley esbozó una sonrisa cruel. ¿Cómo es posible que sospeche de nosotros?
Somos buenos padres que han sido ablandados por ella. Si queremos matarlo, ¿por qué estaríamos de acuerdo con su propuesta? Tú, la madre de Shirley, se dio cuenta de repente. ¿Por eso aceptaste su propuesta? Por supuesto. ¿Por qué más habría cedido? El padre de Shirley asintió. Durante la cena, los pocos jóvenes a los que les gustaba Shirley parecían bastante insatisfechos con ese chico. Shirley definitivamente los considerará como los principales sospechosos. Los celos son siempre una de las mayores motivaciones de los crímenes. Muy bien. No quiero volver a ver al chico nunca más. La madre de Shirley sonrió satisfecha. Cariño, eres tan inteligente. ¿Cuándo lo harás? Necesito cuidar a Shirley. El padre de Shirley negó con la cabeza. No se apresure. Como dije, los celos son siempre una de las mayores motivaciones para los crímenes. Esos jóvenes son todos nobles. No hay nada que no se atrevan a hacer con los civiles. Así que observemos por un tiempo. Tal vez hazlo por nosotros. En ese caso, no tendríamos que arriesgarnos a buscar un mercenario. Esa es la razón por la que celebré esta cena. Siempre tienes la razón. La madre de Shirley asintió con una sonrisa. En una habitación de invitados cerca de la casa principal de la mansión, los tres nobles más provocativos de la cena se habían reunido en secreto. Andrew, no puedo contener mi furia, dijo enojado un noble que tenía el cabello naturalmente rizado. El joven noble llamado Andrew dijo con tristeza. Yo también. Es cierto que me gusta Shirley, pero no me volveré loco si no puedo tenerla. Si está casada con otro noble, solo estaré triste, pero no lo haré. Hacer algo escandaloso. Sin embargo, se va a casar con un civil que no tiene esperanzas de activar su poder de sangre. Esto es un insulto para mí y la dignidad de los nobles. ¿Cómo voy a enfrentarme a otras personas en las fiestas? ¿No eres el Andrew que fue vencido por un chico civil? Así es. Solo odio no poder matarlo ahora mismo. Otro joven, de ojos color ámbar, agitó los puños con fuerza. El noble que habló primero asintió con la cabeza. Siento lo mismo. Sin embargo, el chico es el prometido de Shirley en este momento. Si hacemos algo, me temo que los Brenthale se enfurecerán. Son muy influyentes en el vecindario. Parecía muy frustrado. Brenthale era el apellido de Shirley. La habitación quedó atrapada en un incómodo silencio. De repente, Andrew resopló. De hecho, no tenemos que hacer nada en persona. ¿Eh? Sus amigos lo miraron confundidos. Andrew sonrió. Conozco a un vigilante nocturno. Todo lo que tenemos que hacer es acusar al niño de ser un aprendiz de magia. ¿Es un aprendiz de magia? Preguntó el noble de ojos ámbar en estado de shock. Tal vez no, pero lo será, dijo Andrew con frialdad. Oh. Los otros dos nobles, al no ser ajenos a tales trucos, comprendieron de inmediato lo que Andrew quería decir. El noble con el cabello naturalmente rizado hizo otra pregunta. ¿Pero y si el barón Brenthale va a salvarlo? Andrew se rió entre dientes. Desde que la iglesia ocupó a Alto, esos hechiceros se han estado escondiendo de manera más sigilosa. Muchos observadores nocturnos no han matado ningún mal durante mucho tiempo. Se dice que los líderes de la Inquisición no están satisfechos, por temor a que los observadores nocturnos pierdan su valor. Entonces, esos vigilantes nocturnos definitivamente no dejarían ir a los hechiceros. Mientras encontremos pruebas antes de que el barón Brenthale lo rescate y obligue al niño a confesar, ¿se atreverá el barón a resistir la Inquisición y la Iglesia? Si no hay ninguna prueba, lo dejaremos morir debido a un interrogatorio excesivo antes de que el barón lo salve. Después de todo, es solo un civil. A nadie le importa realmente. El joven noble de ojos ambarinos complementó el plan. El noble con el pelo rizado dijo preocupado. Sin embargo, ¿los vigilantes nocturnos estarán acostumbrados a crear hechiceros? ¿Lo sufriremos en el futuro? Idiota, somos nobles. Andrew se burló. Muy bien, juntemos algunos tales para que sea más fácil convencer al vigilante nocturno que conozco. Cuando los tres estaban en medio de la acalorada discusión, una doncella estaba parada afuera de su puerta. Sostenía una bandeja con la mano derecha y su mano izquierda estaba congelada ante la puerta, como si estuviera a punto de golpearla. Su rostro pálido, escuchó todo lo que decían dentro. Ella era un ser humano con poderes especiales de sangre. Aunque nunca activó esta línea de sangre y se convirtió en caballero, tenía una audición excelente, y los Brenthale la enviaron a atender a los invitados en esta habitación por esa razón. Conteniendo el aliento, la criada salió lentamente de la puerta y caminó a toda prisa hacia el dormitorio principal.
Muy bien, has hecho un gran trabajo. Yo me ocuparé. No le digas nada a mi hija por si se preocupa, dijo el barón Brenzel con furia. Jeje. Este es un gran plan. Pasado mañana, no puedo hacer nada para salvar a Vicente Miranda. Shirley, no me culpes. Ojalá pudiera hacer algo, ensayó cómo consolaría a Shirley. Bueno, después de la captura de Vicente, esta criada debería ser enterrada en el jardín. No deben dejarse defectos. Al día siguiente por la mañana, la criada, que tuvo pesadillas toda la noche, se despertó temprano y entregó el desayuno a los invitados, solo para descubrir que los jóvenes nobles, incluido Andrew, se habían ido. ¿Han tomado medidas? Pensó la criada preocupada. La señorita Shirley había tratado a los sirvientes con amabilidad y nunca abusó de ellos. Ella estaría muy triste si su prometido muriera. ¿Habría tiempo suficiente para que el varón lo detuviera? Preocupada, llegó al dormitorio de Shirley sin que ella lo supiera. Luego escuchó una melodía alegre cantada por una suave voz femenina. La señorita está muy feliz, pensó inconscientemente y se preguntó si debería dejar que Shirley le informara al señor Vicente que se escondiera hasta que el varón se encargara de todo. En su impresión, los Andrews eran mucho más notables que su maestro, por lo que le preocupaba que el barón Brenzel no pudiera detenerlo a tiempo. Se demoró ante la puerta y no pudo decidirse. Por un lado, era la señorita quien la había tratado bien, y por otro lado, era la orden del varón. De repente, se abrió la puerta y Shirley la miró confundida, sin saber por qué estaba en su puerta. Después de una breve vacilación, Shirley preguntó gentilmente. «Neece, ¿tienes algún problema? ¿Hay algo que pueda hacer por ti?» Pensó que Neece había venido a pedir su ayuda. Neece se estremeció y tomó una decisión. Miró a su alrededor y dijo en voz baja. «Hablemos en la habitación». Después de que se cerró la puerta, Shirley escuchó toda la historia de Neece. Su rostro se puso pálido de inmediato y las preocupaciones brotaron de su corazón. Si fuera una acusación sin fundamento, ella creía que todo estaría bien siempre y cuando suplicara a su padre. Sin embargo, había algunos cuerpos en el sótano de Vicente que había diseccionado. Si lo descubrió un vigilante nocturno, ¿quién creería que no era un hechicero excepto ella misma? Sus padres no estaban satisfechos con Vicente en primer lugar. Podrían ayudarlo en circunstancias normales, pero ciertamente no responderían por Vicente en tales circunstancias. No, tengo que informar a Vicente y pedirle que destruya los cuerpos o los arroje a los pantanos. Shirley paseaba ansiosa y decidió ir a casa de Vicente. Consideró pedirle a los sirvientes o guardias que fueran más rápidos que enviaran el mensaje, pero no podía contarle a nadie sobre los cuerpos. En el nuevo cementerio público, Baldy George dejó a Oliver y a otro hombre del entierro, porque el vigilante de la tumba acababa de ser enterrado en el cementerio hoy y todavía no se encontraron sustitutos. Se le pidió a George que lo supervisara durante un par de días y que encendiera fuegos artificiales cuando hubiera señales de criaturas no muertas para que los observadores nocturnos pudieran llegar a tiempo. George ciertamente no se quedaría él mismo en el espeluznante cementerio, así que dejó a Oliver aquí. Ahora que eres lo suficientemente valiente como para seducir a mi hija, te haré saber que soy el dueño de tu destino. Si no le preocupara que Oliver pudiera escapar, no habría dejado a otro hombre del entierro con él. Oliver sufrió recientemente sufrimientos y dolores sin precedentes. El orgullo y la confianza en su joven rostro fueron reemplazados por entumecimiento y resistencia. Su corazón maduró. El amor es la única vela en este mundo miserable, comentó en voz baja. Aunque la hija de George no era bonita y no era exactamente su tipo, ella calentó su mente desesperada. Al mirar a su compañero que siempre parecía dispuesto a pelear, Oliver decidió dar un paseo. Si te atreves a escapar, te capturaré y te enterraré vivo. El otro enterrador lo amenazó. Oliver estaba de mal humor otra vez. Recientemente había disfrutado bastante de una paliza. Después de dejar la cabaña del vigilante de la tumba, deambuló por el cementerio. El intenso hedor tenía poca influencia en él en este momento. La luna es tan hermosa, pero yo soy tan miserable. Oliver levantó la cabeza y miró la luna brillante. Inmediatamente se sintió de humor para poemas, pero cuando estaba a punto de escribir un soneto, de repente pisó la nada y gritó. ¡Ah! ¡Ta! ¡Crack! ¡Crack! Una gran parte del cementerio se derrumbó y se revelaron innumerables huesos y carne podrida. La lentitud de los enterradores había dejado la tierra inestable. Capítulo 899. Incluso un conejo muerde si lo empujan a la esquina. A altas horas de la noche, el aire en el nuevo cementerio público era bastante frío.
El fuerte ruido creado por el colapso fue enviado por el viento y, por lo tanto, el hombre del entierro ya lo escuchó desde la distancia. El hombre del entierro se acercó corriendo. El hombre del entierro gritó y despertó a Oliver, que ahora se sentía bastante mareado por haber sido arrojado al suelo. Maldito idiota. Mira lo que has hecho. Si no llenas el pozo esta noche, te arrojaré. Maldita sea. Sus palabras fueron desagradables, y el hecho de que Oliver todavía estuviera perdido lo puso aún más furioso. Le escupió a Oliver y luego se alejó de regreso a la cabaña. El moco viscoso golpeó el centro de la frente de Oliver, y luego comenzó a vomitar ferozmente. Estaba vomitando tanto que se le había vaciado el estómago por completo y luego le subió la bilis amarga. No fue solo por el moco. También fue porque se encontró cubierto de líquido pegajoso y carne podrida. Su mano izquierda todavía estaba agarrando el conjunto de tripas medio podridas, y en su mano derecha, había un fémur grueso. La escena era peor que las pesadillas que nunca había tenido. Fue más que repugnante. Oliver se apresuró a arrojar las tripas y los huesos y contuvo la respiración. Sintió que el horrible olor podría matarlo en cualquier momento. En este momento, una luz azul parpadeó y pasó como un relámpago, lo que llamó su atención. Los ojos de Oliver eran agudos. Siguiendo la dirección, para su sorpresa, vio que el fémur se había agrietado, y desde adentro, la luz azul brillaba a través de las finas grietas. La gran curiosidad y esperanza le hicieron olvidar el olor asesino y lo sucio que estaba. Su movimiento se había vuelto muy suave. Se movió con cuidado hacia el fémur y lo tomó con mucha precaución. De hecho, estaba saliendo luz azul. Oliver no lo comprobó de inmediato porque había aprendido la lección. En cambio, subió al borde del pozo agarrando algunos cuerpos. Después de mirar a su alrededor y asegurarse de que no hubiera nadie más, abrió el hueso con cuidado. Lo hizo con bastante cuidado, y la luz azul se reveló poco a poco a medida que caían los pequeños pedazos de huesos en el exterior. Finalmente, Oliver tomó un palo corto azul claro en su mano, y el palo parecía bastante delicado y transparente. Oliver se sorprendió, no tenía idea de qué era. Luego escondió rápidamente el bastón corto en caso de que George y el resto de los enterradores lo vieran. Todo lo que se encontrara en los cuerpos tenía que ser entregado a George, quien haría una selección y entregaría los valiosos a los funcionarios del ayuntamiento a cargo del cementerio y a los sacerdotes. Había sucedido varias veces que George y sus hombres se llevaron inmediatamente los hallazgos de Oliver cuando Oliver vio algo valioso. No solo eso, George ni siquiera le pagaría a tiempo, sino que solo le daría 2 malas comidas al día. Oliver quería enterrar el palo en algún lugar cercano y desenterrarlo cuando tuviera la oportunidad de dejar este lugar. Luego obtendría algo de dinero vendiendo el palo. Sin embargo, en este momento, notó los muchos caracteres pequeños grabados en el hermoso palo, que era tan azul como el agua del océano. Cuando era un joven que amaba la ópera, Oliver había pasado mucho tiempo estudiando personajes y aprendiendo diferentes culturas. Por lo tanto, reconoció de inmediato a los personajes. Era Sylvanasian, una de las 3 lenguas más comunes en el antiguo imperio mágico. El material de la señora Audrey fue de gran ayuda para Oliver para comprender a los personajes. Oliver tenía muchos pensamientos en mente. Descubrió el orden de lectura correcto y descubrió que era una pieza sobre meditación. Al final, el propietario incluso anotó dónde enterró sus tesoros en el palo corto. Tierra, fuego, viento, agua, ¿es este el método de meditación de un hechicero? Oliver había escuchado muchas historias de bardos y algunas óperas, y trataban de cómo un hechicero malvado hacía cosas malas a los nobles y la gente común, pero al final, el hechicero fue derrotado por los clérigos y los nobles juntos. Tenía algunas ideas sobre de dónde venía esto. Creía que era de un hechicero que hizo esto antes de morir. Tal vez el hechicero esperaba que esto se lo dejara a alguien, pero la persona nunca llegó. Oliver era una persona romántica y, por lo tanto, anhelaba naturalmente la vida misteriosa de un hechicero que siempre estaba bajo la persecución de la iglesia. Como seguidor devoto, su conciencia lo había acosado varias veces por esto, por lo que nunca hizo nada malo ni trató de ser un hechicero. Sin embargo, lo que había experimentado en Rentato había hecho que su creencia fuera menos sólida. ¿Por qué su señor nunca lo salvó cuando estaba sufriendo tanto? ¿Por qué los sacerdotes permitirían que George y sus hombres hicieran lo que quisieran e incluso los protegerían? ¿Por qué esos clérigos, nobles y gente adinerada podían disfrutar de lujosos ataúdes y tumbas después de su muerte, mientras que un hombre pobre, sin importar cuán devoto fuera, solo podía ser arrojado a un pozo así? ¿El señor llamó a esto justicia? Si es así, primero debería salvarse usando el método de un hechicero.
Nadie lo sabría. En el futuro, sería rico y podría seguir siendo el mismo devoto seguidor del Señor. Los sentimientos y pensamientos contradictorios aparecieron en la mente de Oliver. Finalmente, decidió enterrar primero el palo corto para guardarlo para el futuro. Después de todo, una vez que se convierta en hechicero, posiblemente podría pasar toda su vida viviendo con miedo y escondiéndose. No quería eso. Oliver enterró el palo corto junto a una lápida y dejó una señal secreta para él. Luego regresó cojeando al pozo porque todavía tenía que llenarlo. De lo contrario, George y sus hombres definitivamente lo golpearían nuevamente. Oliver sabía que esa noche no podría dormir. En ese momento, alguien le dio una patada en la espalda y luego le dio un puñetazo al suelo. Oliver sintió dolor en todo el cuerpo, especialmente en la espalda. Malditos perezosos. No hiciste nada. ¿Quieres morir? Fue Goldson, otro hombre de entierro. Comenzó a golpear a Oliver usando todas sus fuerzas. Oliver no pudo hacer nada más que cubrirse la cabeza con los brazos. Como un camarón, curvó su cuerpo para proteger sus partes más vulnerables de los golpes y patadas que caían como gotas de lluvia. Después de un tiempo, Goldson comenzó a sentirse un poco cansado. Levántate y haz el trabajo. O te arrojo. Antes de que Oliver respondiera, Goldson se dio la vuelta y regresó a la cabaña. No sabía cómo Oliver estaba mirando una lápida con un letrero especial detrás de él. Había sangre en los ojos de Oliver. Oliver sabía que tarde o temprano moriría si no hacía nada. Pero si iba a morir, morirían con él. Subió lentamente y caminó hacia la lápida. Después de sacar el palo corto, se escondió en el pozo y lo leyó con atención. Después de recordar a los personajes, escondió el palo corto frente a su pecho. Luego salió del pozo y recogió la pala de hierro dejada por Goldson. Echó tierra al pozo para llenarlo, y el trabajo solo duró media hora. Con la pala en la mano, Oliver caminó hacia la cabaña con la cara ligeramente sonrojada. Su movimiento fue silencioso, porque no quería despertar a Goldson. Al entrar en la cabaña, Oliver escuchó a Goldson preguntar mientras medio soñaba. ¿Todo listo? Eso fue demasiado rápido. Este es contundente. Voy a tomar uno nuevo, dijo Oliver, que sonaba como un puro cobarde. Maldita babosa, maldijo Goldson. Afile ambas palas después de que el trabajo esté terminado. Las espadas de hierro las dio el ayuntamiento. No podían permitirse artículos de hierro. Está bien, dijo Oliver. En ese momento, Oliver había venido a Goldson y ahora estaba parado a sus espaldas. La luz plateada de la luna entró por la ventana y lo cubrió de blanco plateado. Bajo el testimonio de la luz de la luna, Oliver, la sombra en la pared opuesta, levantó la pala en el aire. Y luego cayó ferozmente. ¡Ah! El amargo llanto de Goldson solo duró un segundo y fue interrumpido por su último aliento. Nunca había esperado que el inútil y joven cobarde de una familia rica que solo sabía complacer a las chicas tuviera el valor de asesinarlo. Goldson estaba aturdido. Nunca estuvo alerta cuando se enfrentó a un cobarde. El miedo se había congelado en el rostro de Goldson, y sus ojos desenfocados se abrieron ampliamente. La sangre goteaba al suelo de la pala de Oliver. Escupió en la cabeza de Goldson. ¿Estás bien, eh? ¿Tienes algo? Dijiste que me ibas a enterrar, ¿eh? Ven. Ven, muéstramelo. Oliver le gritó al cuerpo como loco. Después de unos minutos, se calmó lentamente. Después de encontrar docenas de sellas del bolsillo de Goldson, Oliver se puso la ropa de Goldson. Después de eso, Oliver salió de la cabaña. La pala todavía estaba en su mano, y su mano izquierda agarró el palo corto con fuerza debajo de su camisa. Luego caminó silenciosamente hacia la oscuridad. El viento comenzó a rugir y la noche ahora parecía aún más oscura. Ahora solo había cadáveres en el nuevo cementerio público. Shirley regresó apresuradamente a la aldea. Antes de que pudiera caminar hasta la casa de Vicente, una campesina local la detuvo. Señorita Shirley, no se vaya. Vicente es un brujo. Dijo la mujer asustada. Afortunadamente, ustedes dos no están casados. La cabeza de Shirley zumbó como si acabara de ser alcanzada por un relámpago. Tiró del brazo de la mujer y le preguntó. Vicente, ¿cómo es posible? ¿Ya estaban aquí los vigilantes nocturnos? Señorita Shirley, no tiene idea de lo terrible que fue. Encontraron muchos cadáveres en su sótano. De hecho, es un hechicero. Los clérigos lo descubrieron, le explicó la mujer con bastante claridad a Shirley, pero Shirley sintió que se estaba yendo a desmayarse en cualquier momento. ¿Dónde está Vicente entonces? ¿Lo atraparon? Shirley hizo todo lo posible por mantener la calma.
La campesina parecía muy preocupada. No. Dijeron que se fue al pantano temprano en la mañana. Shirley lanzó un suspiro de alivio. Mientras Vicente siguiera vivo, todavía había una posibilidad. Ella creía que Vicente había ido al pantano a buscar la hierba especial por lo ocurrido anoche. Tuvo suerte. Shirley dio las gracias a la mujer y regresó apresuradamente a la mansión. Esperaba poder encontrar a Vicente en el pantano ella misma y decirle que se escondiera un rato hasta que su padre resolviera el problema. No era un hechicero, por lo que solo tuvo que sacar el libro mágico. Sin embargo, tenía claro que, como dama noble, no había forma de que pudiera cruzar el pantano y encontrar a Vicente allí. Probablemente terminaría perdiéndose allí. Por lo tanto, estaba a punto de enviar a sus sirvientes allí antes de que estos se enteraran de que los clérigos perseguían a Vicente. Iba a decirles a los criados que Vicente era el objetivo del plan de venganza de unos nobles. Tan pronto como entró en el jardín de la mansión de su familia, una figura saltó. Shirley, ¿te gustan las flores? Las encontré en el pantano. Vicente parecía bastante emocionado mientras esperaba los elogios de Shirley. En su mano, había un ramo de flores escarlatas. Capítulo 900 eran solo perros. Shirley se asustó y casi estalló en gritos. Rápidamente miró a su alrededor y luego dio un paso adelante. Agarró la mano de Vicente. Su reacción confundió a Vicente. Shirley trató de mantener la voz baja superando su miedo y nerviosismo. Vicente, tienes que correr. Los vigilantes nocturnos encontraron los cuerpos en tu sótano. ¿Qué? Vicente no podía creer lo que oía a pesar de que fue Shirley quien le dijo esto, y Shirley era la persona que más amaba y en la que más confiaba en el mundo. Imposible, esto es imposible. ¿Cómo lo encontraron? ¿Cómo lo supieron? No había forma de que los vigilantes nocturnos pudieran registrar cada casa en un área porque su número era demasiado pequeño para esto. Al ver que Vicente estaba entrando en pánico, Shirley le contó lo sucedido tan brevemente como pudo. Andrew se sintió humillado, por lo que encontraron a los vigilantes nocturnos para matarte en la sala de interrogatorios. Mi sirviente los escuchó conspirar. Ya veo, no soy un hechicero. No quiero nunca, ¿por qué me empujan? Vicente se sintió a la vez enojado y nervioso. Estaba al borde de una crisis nerviosa. Shirley trató de hacerlo breve. No te preocupes. Le pediré a mi padre que te ayude. Solo tendrás que aceptar una inspección y el señor sabrá que no eres un hechicero. Pero tienes que esconderte en el pantano por unos días así que mi padre puede lidiar con eso. Su clara explicación y su tono tranquilo reconfortaron a Vicente. Está bien. Te escucharé, Shirley, dijo Vicente. En este momento, tenía que contar con el barón Brenzel. Sucedió antes que un noble se destacó para proteger a un hechicero sospechoso. Sin embargo, el sospechoso pasó por una investigación estricta e hizo creer a la iglesia que era un error. No hay tiempo suficiente para que le prepare ropa y comida. Tenga cuidado en los próximos días. Si todo va bien por parte de mi padre, le pediré a un guardia que talle los árboles a lo largo del borde del pantano con el símbolo que acordamos previamente, dijo Shirley. Al principio, el barón no estuvo de acuerdo con que Shirley y Vicente estuvieran juntos e incluso cortó las letras entre ellos. Así que los jóvenes amantes se habían decidido previamente por algunos símbolos sencillos para informarse mutuamente sobre cómo estaban. Ahora, los símbolos volvieron a ser útiles. En ese momento, Vicente de repente se veía muy nervioso. Veo que viene gente, tenía un par de ojos tan agudos como los de los gatos, y podía ver mucho mejor que la gente común. Ahora estaban escondidos en el jardín y estaban rodeados de muchas plantas y arbustos, por lo que era difícil para la gente que venía del exterior detectarlos. Los vigilantes nocturnos están llegando, murmuró Shirley. Como prometida de Vicente, esperaba que los vigilantes nocturnos vinieran a investigar, pero no sabía que llegarían tan rápido. Vicente estaba muy nervioso. Una vez que los vigilantes nocturnos entrarán, los verían a los dos. No podía esconderse en una habitación de esta mansión porque los vigilantes nocturnos seguramente registrarían las habitaciones una por una. Quizás debería esconderse aquí y esperar una oportunidad. En este momento, Shirley levantó la vista de repente. Vicente, quédate aquí. Yo los distraeré. 5 minutos después, vas al pantano por el portón lateral de la mansión. Es peligroso. Dijo Vicente. En la mente de la gente común, esos vigilantes nocturnos eran tan horribles como hechiceros, demonios y maldades. Shirley negó con la cabeza con decisión y dijo: soy un noble. No me harán nada. Ve y escóndete, ahora.
Afuera de la mansión, el líder de los vigilantes nocturnos cuyo nombre en clave era Kracion dijo al resto de los vigilantes nocturnos: vayan en diferentes direcciones y vigilen todas las salidas. Yo entraré en la mansión con Tamer. Bajo esta circunstancia, el vigilante nocturno llamado Tamer fue mucho más útil que el resto de ellos debido a las muchas criaturas mágicas que entrenó. Señor, todos dicen que Vicente se ha ido a la marisma, y estamos aquí solo para averiguar las zonas de la marisma que Vicente visita con más frecuencia. ¿Tenemos que hacer esto tan grande? Un observador nocturno creía que deberían ir al pantano lo antes posible en lugar de pasar demasiado tiempo en la mansión. Aunque se llamaba Kracion, era bastante cauteloso. No importa cuándo, bloqueamos un lugar y luego entramos. Este es nuestro principio. ¿Puedes decir con certeza que solo hay Vicente en esta mansión? ¿Cómo sabes que su prometida no ha sido atraída? ¿Cómo sabes si el varón apoya secretamente a los hechiceros o no? El observador nocturno que hizo la pregunta siguió pidiendo disculpas. No era de extrañar que su líder hubiera eliminado a todo el equipo. Kracion estaba preocupado de que hubiera nobles involucrados en esto. Según la investigación anterior, Vicente y la señorita Brenzel son muy cercanos. Si la observamos de cerca, probablemente no tengamos que buscar en el pantano, agregó Tamer. En este momento, Kracion olfateó algo y de repente ordenó: escóndete. El equipo siguió su orden de inmediato y se escondió en los campos y árboles. Medio minuto después, una señora apareció junto a la puerta de la mansión. Estaba vestida como una sirvienta, pero llevaba un sombrero de gasa negra. El velo colgante cubría su rostro. Miró a su alrededor y se aseguró de que no hubiera nadie alrededor. Luego partió apresuradamente hacia el pantano. Es Shirley. No puede esconderse de mi nariz. Kracion le sonrió a Tamer. Tamer también puso una sonrisa espeluznante. Ella debe estar informando a Vicente. No puede pedirle a sus criadas o guardias que lo hagan. Es muy probable que sus doncellas y guardias la vendieran si decidía hacerlo. Tienes razón. Parece que la tarea será bastante fácil. Kracion tenía la sonrisa brutal en su rostro, ya que ganarían la recompensa de la Inquisición, así como de Andrew. Si pudieran hacer esto aún más grande e involucrar a más personas, ganarían aún más. Cuando Shirley se hubo alejado un poco, Kracion silbó y reunió al equipo de nuevo. La seguimos. Tamer, quédate aquí y vigila la mansión, por si acaso, ordenó Kracion. Sí, líder, dijo Tamer cortésmente. Tenía muchas mascotas. Aunque no podía controlar toda la mansión, vigilar la puerta principal y vigilar al varón no debería ser un problema. Kracion decidió liderar a todo el equipo por temor a que Vicente hubiera conseguido sus ayudantes. Siguieron en secreto a Shirley a través del campo verde, árboles delgados, y finalmente llegaron al pantano lleno de miasma. En este momento, los ojos de Kracion se abrieron de repente, porque vio que Shirley había comenzado a caminar de regreso. ¿Qué hizo ella? ¿Cómo le informó ella? No. Fueron engañados por ella. Kracion estaba furioso, pero sabía que habría sido demasiado tarde si dirigía a todo el equipo de regreso. Así que él y su equipo saltaron directamente y se acercaron a Shirley. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Shirley gritó. Kracion dijo con tristeza. Señorita Shirley, ¿dónde está Vicente? No lo sé. ¿Cómo lo sé? Aún no ha regresado del pantano, dijo Shirley con tanta calma como pudo. Entonces, ¿por qué estás aquí? Kracion estaba a punto de perder el control. Shirley respondió con frialdad. Ven a buscarlo. Pero cuando veo el pantano, sé que no hay forma de que pueda encuéntrelo en este lugar. Soy una dama noble. Así que he decidido volver. Debería morir allí. Si no cambias de opinión, tendré que llevarte de regreso a la Inquisición. Los ojos de Kracion comenzaron a ponerse rojos. ¿Te atreves? Soy un noble. Dijo Shirley en voz alta. Kracion se burló, ¿y qué? Mientras un noble tenga algo que ver con un hechicero, también lo pondrán en la horca. Tomarla. Ordenó Kracion. Ella sabrá cómo es un interrogatorio en la Inquisición. Perritos locos. Mi padre protestará a la iglesia. Serán severamente castigados. Shirley gritó porque no podía creer lo que oía. Adelante. Kracion no iba a cambiar de opinión. ¿Los vigilantes nocturnos llevaron a Shirley a la Inquisición? Preguntó el barón Brenzel con gran conmoción e ira. Después de confirmar la información, se había indignado. Esos lunáticos. Ni siquiera obedecen las leyes. Voy a ver al vizconde. Luego salió corriendo furiosamente.
Después de mediodía, el varón regresó con una expresión de asombro en su rostro. Frente a su esposa, que seguía preguntando qué estaba pasando, el varón finalmente dijo: no sé. Nunca esperé esto. A la iglesia no le importaron en absoluto las opiniones de los nobles. Ellos, incluso me amenazaron. Ellos dijo que me acogerían también si encontraban algo en mi contra. Están locos. Los nobles protestarán juntos. La esposa del varón no podía creerlo. Brenzel negó con la cabeza con desánimo. ¿Protesta? ¿Cómo? No podemos derrotar a la iglesia. En la sala de interrogatorios persistieron los gritos de una joven. ¿Todavía no ha dicho nada?, preguntó Crathiound. El interrogador respondió con tristeza. Todavía no. Es más acérrima que cualquiera que haya visto. Prácticamente le hemos hecho el daño más severo a su cuerpo, pero todavía no dice una palabra. Entonces usa hechizos divinos, dijo Crathiound con desesperación. El interrogador se sorprendió. Ella morirá. Es una noble. Está bien. Ella es solo una noble, dijo Crathiound. La actitud que la iglesia mostró hoy había apoyado aún más a Crathiound y lo había vuelto aún más loco. En su mente, una dama noble que estaba dispuesta a casarse con un hechicero no era de ninguna manera inocente, y tampoco lo era su familia. Creía que el Señor también estaría de su lado. El interrogador finalmente puso una sonrisa malvada y astuta. Está bien. Es hora de que los nobles entiendan quiénes son. Son solo perros criados por nosotros. Entró en la sala de interrogatorios a grandes zancadas. Los gritos se convirtieron lentamente en gritos espeluznantes como una pesadilla. Finalmente, incluso los gritos desaparecieron. Muerta. Qué lástima. Tenía un rostro muy hermoso. El interrogador salió con la mirada de emoción todavía en su rostro. Obviamente, disfrutó del proceso. Todo estaba en silencio ahora en la sala de interrogatorios, como si la chica llamada Shirley nunca hubiera sido enviada a este lugar. Fin del capítulo.